Dejamos nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro ser romantista.
militantes están al frente de las aulas, o de los chicos en las aulas, haciendo o cubriendo los espacios que están generándose por los docentes que realizan paro. Hoy vamos a tener supuestamente a María Cecilia Velázquez a las 10:30 de la mañana acá en la radio, por si alguien le quiere consultar algo, más allá de lo que le consultemos nosotros, porque, bueno, por ejemplo, ayer hubo actividad para juntar dinero, digamos, estas ferias, lo que está haciendo ADOSAC para cubrir lo que se llama fondo de huelga, digamos, para cubrir lo que les descuentan a los docentes. Ahí Carita Verne encontró al secretario general de ADOSAC, que es Javier Fernández, quien dijo, entre otras cosas, que hay grafiteros, técnicas de telar y profesores de zumba frente a los alumnos. Y denunció que eso no es lo que no es lo correcto ni lo legal respecto a suplencias a docentes que realizan medidas de fuerza. Después vamos a extendernos o detallar lo que ha dicho ayer Javier Fernández, quien dijo que los rompehuelgas son personas que ha habilitado la Junta. Y seguramente de esto va a hablar María Cecilia Velázquez, que hoy va a venir acá al piso a exponer la postura del gobierno. Inflexible respecto de lo que ha pedido el gremio en cuanto a adelantar la paritaria para ahora, porque la adelantaron pero recién para el 2 de junio. Y hay varias cosas para preguntarle, así que será una mañana interesante respecto del conflicto docente en Santa Cruz. Venga, Brian, porque la policía sigue trabajando en lo que fue la noticia más resonante policial de la jornada de ayer o de las últimas horas, que tienen que ver con diferentes allanamientos que se hicieron y dicen puede haber alguno más por incautación de cocaína, un operativo denominado La Doña del Sur. 70 años tenía la persona que se supone que manejaba, por eso se llama La Doña. La Doña del el Sur, operativo. exacto. Siempre el nombre del operativo es Que como ver un con título de una serie o de una una serie, película, sí, ¿no? en este caso por alguna similitud a La Reina del Sur. Claro, exactamente. Siempre, no sé quién será el que le pone los títulos, pero siempre a veces son hasta chistosos, aunque en este caso el tema es sumamente grave, ¿no? Porque estamos hablando de incautación de cocaína por más de 10 millones de pesos y estamos hablando de cómo se genera uno de los flagelos más importantes de Santa Cruz. Venimos hablando o contando testimonios de padres que dicen que a sus hijos se los está comiendo la droga. Una mamá que denunció que su hijo no murió por un incendio, murió por toda la droga que tenía adentro. En Puerto Deseado, gente que está diciendo que ahí ya no se da para más, que todo el mundo o los chicos están consumiendo de una manera tremenda, que les llega la droga, salen afuera y hay quien les venda. Y esto es consecuencia de esto mismo, ¿no? Del tráfico de drogas, en este caso, en este operativo que denominado La Doña del Sur, la policía de Santa Cruz desbarató una organización que se dedicaba a distribuir cocaína y decomisando más de 2.600 dosis que representan alrededor de 10 millones y medio de pesos y además incautaron 2 millones y medio en efectivo. Así que está trabajando la policía de Santa Cruz en esto que fue tremendo. También incautaron o secuestraron 3 vehículos que eran utilizados por esta organización para ir distribuyendo la droga y documentos de interés para la causa. Como bien dice Julián, en esta historia hay una mujer de avanzada edad que aparentemente era una de las organizadoras. No alcanza la jubilación. No alcanza, parece que estaba bastante duro. La señora entró en este negocio. Justamente. Participó la División de Fuerzas Especiales, la División Unidad Operativa La Esperanza, Interpol, la División Trata de Ujú. Personas y hasta un perro antinarcótico que se llama Candy. Si fuera esos stand-up que hace Perto, abuela cocainómana. Claro. Esta investigación duró 4 meses, sigue su curso igual y contó con el análisis de más de 500 horas de escuchas telefónicas. Así que de ahí surgieron estos 4 allanamientos positivos y todo esto que la policía informó pasado el mediodía de ayer. Los nietos le decían cómo mejoró tu jubilación, Abuela, abuela. ¿cómo cambiaste el Claro. auto? No, Abuela, nos invitás a qué comer. jubilación más linda que tenés la de Cristina. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho.
también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En el mismo sentido que Fernando, hablando de cuestión de narcóticos, esto sucedió en Caleta, Olivia, donde encontraron un hombre en situación de calle que justamente vive allí con cocaína en su boca en este caso. Sucedió a las casi 5 de la mañana, donde personal policial de la Unidad de Prevención Barrial que se instaló, que es una especie de patrulla, son policías obviamente, pero que están situados en determinados puntos, calientes si se quiere, de la ciudad, estaban realizando una recorrida y escucharon ruidos provenientes de la escalera número 47 del barrio 2 de Abril, allí en cercanías de un departamento. Encontraron a un hombre que estaba como pispeando y se subió a un vehículo de alquiler, pero fue interceptado ante una actitud sospechosa. Justamente el chofer que trasladaba en el taxi o que intentaba trasladar en taxi cuestionó el procedimiento policial por haber interrumpido, digamos, que el pasaje se subiera o el pasajero se subiera a la unidad, pero en este caso dieron cuenta que este hombre de 31 años, que estaba en una actitud sospechosa, se encontraba en situación de calle. ¿Y por qué estaba tratando de huir? Porque se había metido 3 envoltorios de nylon en la boca para esconderlos y allí descubrieron que era cocaína, por lo cual se desarrolló el procedimiento pertinente y se dio intervención al juzgado federal con asiento en dicha ciudad. Atento a las rutas, en estos tiempos donde el panorama empieza a blanquearse, pero sigue habiendo amiguitos que confunden y que se cruzan. Estoy hablando de los guanacos, porque en este caso sobre la ruta 43 y el guanaco no era quien iba conduciendo, sino el que se atravesó. Un vecino de la localidad de Las Heras, laburante de una operadora de cable, se topó justamente con un guanaco, lo chocó y terminó volcando en la jornada de ayer. Sucedió, como lo dije, en el tramo comprendido entre Las Heras y Perito Moreno de la ruta provincial número 43. Un hombre y una mujer de 30 años fueron trasladados en ambulancia al hospital de Las Heras y no resultaron afortunadamente con lesiones, pero sí el móvil en el que se trasladaban resultó visiblemente dañado. Y la última que tengo que para contarte también es policial y en este caso tuvo lugar en Pico Truncado, donde hicieron una denuncia a vecinos por problemas familiares que se estaban registrando allí. Obviamente los efectivos policiales se acercaron hasta el lugar para constatar qué sucedía y allí se toparon con un hombre que les estaba apuntando con una ballesta, que es un arma no muy convencional, que es una especie de arco con flecha, pero en este caso la impulsión del proyectil o de la flecha es mediante un gatillo. Justamente observaron que allí un joven estaba con un arma en sus manos y no es tan disimulable porque una ballesta es bastante grande y cuando se percató de la presencia de los efectivos comenzó a apuntarles
Obviamente que en principio los policías le pidieron que deponga su actitud y una vez que lo hizo terminaron aprendiéndolo y llevándolo detenido a la comisaría primera de Pico Truncado, donde la justicia obviamente también se puso a su cargo. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. ¿Qué sí, Nica? Todo preparado para el acto de la señora Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo, en medio del... ¿Candidata? ¿Eh? Va a anunciar que va a ser candidata. No sé. Eso, no, ya Ah, está, eso ya sí que está. no. Es lo que espera lo suyo, ¿no? Sí, pero Sí. qué pesado, ayer le digo, Sí. ya 3 veces dijo que no. Claro. Lo que es interesante es, digamos, que sí dijo que va a ser la... No lo dijo, pero no lo dijo. Dijo que ella va a estar metida en la campaña, aunque no va a ser candidata a presidenta. Y claramente que va a ser la armadora de, por lo menos, Ujú. una parte del oficialismo. Exacto. Así que a partir de ahora hay que escucharla como eso, no como posible candidata, como armadora, Ujú. digamos, de la estrategia. Exacto. Será mañana a las... te digo. Mañana el acto en Plaza de Mayo, donde también se va a conmemorar el 20º aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Argentina. El acto fue convocado para las 4 de la tarde en Plaza de Mayo, por lo que se espera que pasado ese horario la vicepresidenta, quien va a ser la única oradora en la jornada, comience a desarrollar su discurso. En principio también, y era sabido, no va a estar Alberto Fernández en el acto, pese a haber difundido la convocatoria al acto en sus redes sociales. Además va a haber invitados, la propia presidenta se encargó de confeccionar la lista con cerca de 300 personalidades de la política, sindicalismo y movimiento de derechos humanos, la cultura y la sociedad civil y movimientos sociales. Se prepara Cristina para su acto del 25. También están anotados otros políticos como Daniel Scioli, Agustín Rossi, Juan Grabois para participar. Será también, dicen para muchos, el acto donde quizás ella le dé con su varita mágica y le diga: Guado, ¿sos el elegido? Bueno, mañana lo veremos. Habrá que estar atento al acto de Cristina el 25 de mayo en la plaza homónima. Ganó la sub-20, goleó a Guatemala y selló el paso a octavos de final con participación de 2 santacruceños, uno de los cuales se fue expulsado. Lamentablemente, por ya tenía amarilla, le pegó la pelota en la mano. No era una falta para expulsión, mucho menos, ¿no? Bueno, en Santiago del Estero el equipo de Mascherano se hizo fuerte y venció claramente a Guatemala 3-0 con participación santacruceña. Estuvo Gauto, el jugador de Perito Moreno, Sí, y también tuvo una Toto asistencia. Vilés. Tuvo una asistencia en el primer gol de Exacto. Vélez. Bueno, sin despeinarse mucho, Argentina goleó 3-0 a Guatemala y sacó boleto a octavos de final en un partido interesante para ver algunos jugadores que no eran titulares, tal el caso de Gauto, tal el caso de Avilés, y también entró Luca Romero, que hizo un golazo, el segundo, un golazo afuera del área, un zurdazo esquinado. Muy bien Argentina, cerrará su participación, creo que en el Estadio Único La Plata, Sí. ante el conjunto de Nueva Zelanda, Nueva que Zelanda. ayer ¿Se le empató. escapó? Sí, se le escapó. Igual, lo mereció empatar Uzbekistán, Sí, 2-2. El primero de Ujú. los goles de Uzbekistán fue un golazo. Un golazo, sí. De todas maneras, sigue su marcha el
Mundial Sub-20. El viernes a las 6 juega Sí, Argentina. el viernes a las 6 por el grupo A. Argentina estará enfrentando al conjunto oceánico con la mira puesta ya en la segunda ronda de este certamen ecuménico, donde también hoy juega Italia, hoy juega Brasil en Mendoza. Así que bueno, a estar atentos porque hay lindos partidos. Si tenés la posibilidad de verlos, aprovechalos. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el resto de el planeta Tierra? Se viene la segunda vuelta este fin de semana en Turquía y en la configuración del mapa geopolítico Occidente-Oriente, Erdogan se juega una ficha importante y también obviamente sus aliados, los rusos, los chinos. De hecho, señalan que Erdogan, el propio hoy actual mandatario turco, no está contento con el apoyo que le da Occidente a la oposición, es decir, Estados Unidos a Kılıçdaroğlu, que será su contendiente, y que si él gana la segunda vuelta, se va a acercar aún más a los gigantes asiáticos, es decir, a Rusia y a China, con los que ha tenido relaciones muy cercanas durante su gestión y que de hecho hoy China está teniendo un rol preponderante, incluso hasta en la guerra o en la invasión rusa a Ucrania. Parece que gana Kılıçdaroğlu. ¿Sí? ¿Vos decís que lo da vuelta? Achicó mucho el margen en el cierre de la elección de la primera vuelta, pero el más votado fue el actual Que mandaba, mandatario sí. Recep Tayyip Erdogan. Ahora habrá que ver si el domingo, que es cuando vuelven a votar, la gente termina por elegir un cambio o continuará justamente Erdogan. En tanto, la guerra o la invasión rusa a Ucrania, Rusia anunció que aplastó, así, con ese término, a 70 combatientes ucranianos en su territorio. Lo denominó la operación antiterrorista el contra el Kremlin y aseguró que las formaciones nacionalistas ucranianas fueron bloqueadas y aplastadas por bombardeos aéreos y fuego de artillería en respuesta a las incursiones que hubo denuncian los rusos, drones ucranianos que atacaron una ciudad rusa en territorio ruso, muy cerca de la frontera y que por ello hubo respuesta rusa. Así que continúan los ataques, continúa el conflicto bélico, mientras las negociaciones por la pacificación del lugar siguen fracasando. Así pero cortito. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Gran día de efemérides, el de hoy. Por ejemplo, un día como hoy se desarrollaba la operación Dínamo en Dunkerque. Las tropas francesas e inglesas quedaban arrinconadas por el ejército alemán en Dunkerque, ciudad de Francia que limita con Bélgica. Y de esta manera Hitler tomó la decisión de que aún se discute, sobre todo en los planos bélicos, de ordenar a sus soldados que no avancen sobre la playa en la que estaban los ingleses y franceses, que no tenían posibilidad de escapar, y se especula con que en ese momento estaba buscando algún tipo de acuerdo con Londres
más de 300.000 hombres fueron llevados a Inglaterra desde ese entonces hasta el 2 de junio cruzando el Canal de la Mancha. Nacía en Duluth, Minnesota, Bob Dylan, uno de los más grandes artistas e influyentes cantautores de la historia del rock y de la música probablemente. Robert Allen Zimmerman fue en vida su nombre original, Bob Dylan, por el que se lo conoció como uno de los grandísimos artistas. De hecho, es el único músico en ganar un premio Nobel de literatura que fue otorgado en 2016. Un día como hoy, en 1964, se producía la mayor catástrofe de la historia del fútbol, la mayor tragedia. En el Estadio Nacional de Lima, en Perú, jugaban las selecciones de Perú y Argentina en la final del Preolímpico. 47.000 personas asistían por entonces al partido. Argentina ganaba 1-0, a los 6 minutos había convertido el gol. Sin embargo, el árbitro Ángel Pasos anuló el gol. Empezaron a querer entrar hinchas a la cancha, la policía comenzó a reprimir y en ese entonces murieron 338 personas, 500 resultaron heridas y la mayoría falleció por asfixia. Nacía Eric Cantona, futbolista francés, surgido del Olympique de Marsella. Jugó también en el Montpellier, en el Leeds United y en el Manchester United, donde estuvo hasta 1997, año en el que se retiró. En 1995 dejó una de las postales más recordadas cuando agredió a un hincha del Crystal Palace por gritos xenófobos, saltó el cartel de la valla y le sacudió. Años más tarde aseguraría exactamente que el racismo debía ser combatido y que esa fue su manera de hacerlo. ¿Sabes que la camiseta 7 del Manchester United Sí, pesa un maleficio? mira, Hay un maleficio que cualquier extranjero que le da la camiseta 7 del Manchester no funciona. y Cristiano Ronaldo podría ser la excepción a la regla, ¿o no? Dije, ¿cómo terminó? Bueno, se fue, pero fue Sí, un se buen fue. jugador. Es el día de la visibilidad pansexual también en esta jornada. Después te voy a contar por qué, entre otras efemérides. Y es el cumpleaños de Rodrigo de Paul, que está de cumpleaños, un grandísimo jugador del seleccionado argentino. Yo, mi recuerdo reciente. Nosotros hoy, 10 de junio, vamos a ganar la Copa América. Vamos a ganar la Copa América 2021 en Brasil y vamos a quedar en la historia para toda la vida. Ahí está. Después tuvo otra declaración un poquito más fuerte después de haber ganado la Copa del Mundo. Gran momento en el que presiona a la defensa y al arquero australiano y termina generando el gol de Julián Álvarez en los cuartos de final del Mundial 2010. Se complicó la vida, Ryan. Vamos, Julián, vamos. Así está Julián. Exactamente, jugadorazo Rodrigo Paul, crack total. Y ese cumpleaños, cumpliría 50 años Rodrigo Bueno, una leyenda de la música tropical argentina, así que sería un lindo feliz cumpleaños. Pausa la primera en Arriba al Día y continuamos con este envío. Hazme una herida mortal. Hazme caer con tu arma más letal. Solo hazme una herida mortal. Te digo, no me dejes escapar. Si me has conocido bien, de seguro que ya has visto que le he huido al compromiso y al matrimonio también. No es que no pueda ser fiel, pero he sido distraído
Por eso hoy, mi amor, te pido que lances tu mejor flecha. Y así puede ser que aprenda a ver lo que nunca vi. A ver, a ver, a ver, que me han tirado hasta con las chancletas, las balas no me dan, parecen tirar con salva las faldas más coquetas, que ya ni ganas me dan. ¿Será que veo en ti un tesoro? Si lo ves, negra, ponle todo, de sacar los pies del lodo, que solo tuyo sean mis ojos. Solo hazme una herida mortal, hazme caer con tu arma más letal. Solo hazme una herida mortal. Te digo, no me dejes escapar. Ella era de bella cara, venía haciendo cuerpazo, pero aparte del gimnasio no hablaba de más nada. Conocí a otra mulata, esa de buena intención, pero buscando atención, se montaba en tribuna, no, y no me mató ninguna, así como tú me matas. Así, mi bien. Y en tantos años antes de vivirte, me hice un palomar, pero me compran un saco de granos y de alpiste para echarlas a volar. Verás que veo en ti un tesoro. Si lo ves, negra, ponle todo, ven sacar los pies del lodo, que son los tuyos y en mis ojos. Y solo hazme una herida mortal, hazme caer con tu arma más letal. Solo hazme una herida mortal. Te digo, no me dejes escapar. Hazme una herida mortal, hazme caer con tu arma más letal. Solo hazme una herida mortal. Te digo, no me dejes escapar. No, una herida mortal, me caer con tu arma más letal. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. El previaje de este fin de semana largo aportará más de 15.000 millones de pesos. El Ministerio de Turismo de la Nación estimó que este fin de semana largo se movilizarán más de 224.000 turistas que se registraron en el programa de beneficios turísticos Previaje 4, que reportará más de 15.000 millones de pesos a las economías regionales a través de dicho programa. Nuevas restricciones para dólares financieros que busca evitar los rulos. La Comisión Nacional de Valores modificó este miércoles el mecanismo de compra-venta de bonos soberanos denominados y pagaderos en dólares, a través de los cuales se accede al dólar MEP o contado con liquidación, y limitó
por 15 días la venta de las divisas obtenidas para evitar el arbitraje con otros activos dolarizados. Noticias al instante. La justicia de Perú declaró nula la investigación por corrupción contra Kuczynski. Un juzgado peruano declaró nula una investigación de lavado de activos contra el expresidente y ordenó a la Fiscalía realizar una nueva pericia financiero-contable. La Fiscalía había presentado a inicios de mayo cargos de lavado y organización criminal contra Kuczynski y solicitó 35 años de cárcel para el exmandatario, quien gobernó desde mediados del 2016 hasta marzo de 2018, cuando renunció en medio de una investigación por corrupción en el Congreso. Estados Unidos volvió a Fiji y lidera su grupo en el Mundial Sub-20. Estados Unidos venció a Fiji 3-0 en el Estadio San Juan del Bicentenario y está prácticamente clasificado para octavos. Tras comenzar la segunda fecha del Grupo B, Diego Luna, Kyle Cowell y Caleb Wiley anotaron los goles para que los norteamericanos sumen su segunda victoria consecutiva en el torneo y se aseguren el paso a los octavos de final. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Así es, Brian, continuamos en Arriba al Día en la mañana de este miércoles 24 de mayo, en vísperas de el 25. Hoy hay velada patriótica, lo decíamos ayer, lo charlábamos con Matías Herrera de la Dirección de Gestión Cultural, así que Gallegos tendrá actividad en el Boxing Club hoy por la noche. Un ratito antes también se estará estrenando, inaugurando la obra sobre la Avenida Kirchner en el centro de nuestra ciudad. Mañana gris en la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz. Hoy la máxima es de nada menos que 8 grados. Y estará bastante nublado. De hecho, se prevén algunas lluvias y lloviznas para la jornada de hoy. 5 grados 2 la temperatura actual, 1 grado 3 la sensación térmica. Viento soplando desde el noreste a 20 kilómetros por hora. Y lluvias y chaparrones pronosticados al menos hasta terminada la tarde. Y continuando con temas de los que, con el tema, si se quiere, que venimos hablando en los últimos días, tiene que ver con esta interna, dentro del radicalismo puntualmente, pero que hace a la discusión dentro de la mesa de Cambia Santa Cruz, que es un espacio mayor todavía, donde se encuentran, donde confluyen 5 partidos de nuestra provincia. Uno de los actores de la Unión Cívica Radical, que es el principal actor de esta mesa, en la zona norte, en Caleta Olivia puntualmente. Ayer hablamos con Sergio Bucci, con José Avellaneda, hablamos también con Seidán de Río Turbio en ese caso, y hoy vamos a hablar nuevamente con alguien de Caleta Olivia, puntualmente el doctor Acuña Kunz, con quien hemos hablado mucho en tiempo de pandemia y con quien hoy hablamos de política, particularmente porque está enojado. De hecho lo hizo público a través de las redes sociales respecto de la determinación que tomó la mesa de Cambio Santa Cruz de no acordar con Ser Santa Cruz. Doctor Acuña Kunz, buen día. Héctor, Fernando y Julián los saludamos. ¿Cómo le va?
Héctor, Fernando, Julián, ¿cómo están? Buenos días para todos ustedes y la audiencia, ¿cómo está? Bien, doctor, hemos visto, al menos quienes los tenemos en redes, hemos visto su enojo al igual que lo hemos visto en, como decía Julián, en diferentes actores de la política, sobre todo en este caso referentes de diferentes sectores de la oposición y por sobre todas las cosas de la UCR. Hoy por la mañana habló con la radio también Nadia Ricci pidiendo una convención provincial para decidir lo que dicen fue una decisión bastante personalista dentro de Capilla Santa Cruz. Bueno, sin lugar a dudas, cual usted lo expresa, ha sido una decisión de representantes, digamos, de nuestro partido, que son legisladores, sin tomar en cuenta de que hay un órgano supremo que es la convención. Esto lo digo por sí o por no. Si el acuerdo hubiese sido posible, tampoco era correcto hacerlo, digamos, público, aunque hubiese sido posible, y si no, como fue lo que pasó, que se negaron digamos, al acuerdo, también tiene que pasar por la convención. Lo que yo digo es que me parece que no estamos actuando democráticamente dentro de nuestro partido. Es decir, necesitamos que de alguna manera quienes conformamos la Unión Cívica Radical, un partido democrático desde hace tantos años, démosle un mandato a nuestros convencionales para que ellos decidan. Más allá de que cada uno de nosotros esté o no esté de acuerdo. Ese es otro cantar. En lo personal te puedo decir que nos estamos perdiendo una oportunidad histórica y de esta manera estamos siendo funcionales al kirchnerismo, visto que obviamente el hecho de que participar por tercios nos va a perjudicar, porque la verdad es que no hay ningún motivo de por qué no poder usar la ley de lema. En los dos lemas, o sea, en el lema podríamos ir por un lado SER y por el otro lado Juntos por el Cambio, y sumarse quien gane, y yo diría acordar 4 o 5 puntos básicos, Fernando, 4 o 5 puntos básicos. Por ejemplo, la reforma política de sacar la ley de lema, la reelección indefinida, boleta única electrónica. Podríamos tildar uno de los acuerdos. Otro de los acuerdos sería garantizar la educación pública. 40 días sin clase nuestros alumnos, nuestros niños. Yo digo una cosa, en esto no tiene que ponerse al frente la gobernadora para poder dar vuelta a todo esto, que tiene una paritaria cada año, cada 6 meses, cuando debería tenerla cada 2 meses o cada mes con la inflación que hay. Está todo mal, es nuestra oportunidad de cambiar y la estamos desaprovechando, porque 2 o 3 o 5 iluminados de nuestro partido dicen no hay acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque cuidan el pago chico. El senador de alguna manera se quiere reelegir, que es lícito que lo haga, pero me gustaría leer cuáles fueron sus proyectos durante estos 8, 10, 12, 14 años, y ahora va por 6 más, cuáles fueron los proyectos para Santa Cruz que transformó a Santa Cruz. Caleta, él tiene una deuda enorme con la sociedad de Caleta Olivia. Les prometió agua, prometió gestionar el agua, prometió gestionar la ruta, prometió gestionar la circunvalación, prometió varias cosas que no se cumplieron, y entonces me parece que es bueno que vengan otros. O sea, no es que yo quiera aspirar a tal cargo, puedo aspirarlo o no, pero que la gente decida. Yo fui diputado nacional en la gestión 2005-2009, me vine a mi consultorio a trabajar con el deber cumplido de haber hecho una ley que hoy salva a millones de argentinos, que es la ley de obesidad. Algo hice, o sea, tengo para demostrarle a la sociedad que hice algo. Y me vine a trabajar a mi consultorio, a mi casa, y sigo trabajando en esto, no tengo el tiempo para hacer política que tienen otros, y entonces me parece que tenemos que ser más democráticos, y de ninguna manera, a mí me parece inconducente, inconsulto, antidemocrático, hacer, digamos, decir que no o decir que sí, porque hay que hacer una consulta sin lugar a duda, porque eso es lo que nos va a permitir poder cambiar el signo político de 40 años de esta provincia y poder seguir adelante. Me parece que hay una contradicción absoluta, porque por un lado hay gente ahí adentro del radicalismo, del oficialismo partidario, gente que dice, entre ellos Costa, que acaba de aclarar, que la fórmula debería ser Reyes Costa. ¿Por qué no vamos con Reyes por un lado y la hacemos gobernadora a la diputada Reyes, que es una tipa que labura, que va por todos lados? Vamos, pero hagámoslo en la ley de lema. ¿Por qué no en la ley de lema? Y por otro lado, dicen no, porque Vidal es un petrolero, hablan de que mafioso, de que esto.
pero resulta que cuando lo tienen que llevar de vicegobernador está todo bien. O sea, tengo dos Morales, uno en un bolsillo y otro en otro. O sea, eso es lo que no entiendo. O sea, para vicegobernador, sí, no pasa nada, pero cuando va a competir, porque lo único que tenemos que hacer es competir. Vamos a competir, como aparentemente Vidal mide bien, ahí no, ahí es petrolero, es peligroso, mafia, etcétera, etcétera. No es así. La moral es una sola, Fernando, me parece, ¿no? Doctor, en este sentido, ¿con qué expectativas se va para esta supuesta convención en Gregores después de una semana álgida, de lo que ha sido días álgidos para el radicalismo, donde claramente los distintos actores que conforman el partido y que están en desacuerdo, valga la redundancia, con este acuerdo, han destacado que el personalismo está destruyendo el partido en Santa Cruz? Y bueno, yo creo que hay una expectativa de muchos de nosotros de poder dar vuelta a esa decisión y que se haga un acuerdo, y que el acuerdo sea programático y que vayamos a jugar con la ley de lema. El Frente para la Victoria presenta 4, 5, 6 candidatos, o sea, vamos a perder la elección si nosotros no vamos juntos, porque acá es un poco matemático. Es decir, si bien la política no es matemática, 30 más 30 son 60, digamos. Si no son 60 serán 52, pero vamos a ganar la elección. De la otra manera, no vamos a ganar la elección. Se lo adelanto hoy, 24 de mayo del 2023. Conserve el audio y se va a dar cuenta, porque la verdad que es muy claro esto, ¿o no? Sí. Bueno, ayer hablábamos con Samir Zaidán, con Parsons, todos más o menos coinciden. Bueno, Nadia Ricci, hoy también Nadia Ricci, una diputada costista entre comillas, dijo que si no va a la oposición toda junta, pierden la elección. Pero sin lugar a duda. O sea, ¿cuál es el problema de ir? Pero si no tenemos arna, los santacruceños tenemos que juntarnos todos y después gobernar incluso con la gente del Frente para la Victoria, porque vamos a gobernar para ellos, para mejorar. O sea, hay tantas cosas para hacer. Una provincia tan rica, ahora se descubrió ahí en Palermo hay que uno de los yacimientos no convencionales más grandes del mundo. Es decir, trabajemos todos juntos para que los chicos tengan clases, para que haya trabajo, para que haya de alguna manera progreso económico, para que podamos explotar la pesca, el viento. Estamos en condiciones. Santa Cruz ha sido nominada como una de las provincias más importantes del mundo para la energía renovable, que es la energía eólica y el hidrógeno verde, es decir, convertir el agua en hidrógeno para poder generar energías limpias. Hay tantas cosas para hacer, tenemos oro, plata, petróleo, y vivimos como el diablo. Entonces, de una vez por todas, cambiemos esta matriz, porque si no nos vivimos quejando, muchachos, nos vivimos quejando que todo lo mismo, que siempre pasa lo mismo, entonces cambiemos el signo político para ver por lo menos cómo podemos empezar a despegar lentamente. Esto va a ser un gran festival de sacrificio, porque no va a ser fácil poder llevar la provincia adelante. Yo creo que necesitamos gente nueva, jóvenes, que vayan a trabajar en política para que puedan despegar con esto. Nosotros empecemos a dar los pasos al costado. O sea, podemos aspirar, yo puedo aspirar a ser diputado, senador, pero mi función fundamental ya está, es ayudar a los jóvenes para que podamos transformar la provincia. Eso es lo que queremos una provincia distinta, con clase, con movimiento. Somos tan pocos y somos tan pobres y abajo somos tan ricos. La verdad, que no entiendo la política, o sí la entiendo, atornillarse al poder de turno. ¿Cuántos años va a tener el senador Costa en la Cámara Legislativa? 8 años de diputado, 6 de senador y 6 más, 20 años. 20 años. Me parece que hay que reflexionar y hay que darle paso a los demás. No lo digo por mí, lo digo por cualquiera. Si yo puedo aspirar, pero otros pueden aspirar también. Entonces, y aparte, cuando se hace la runfla te bloquean todo de arriba y no te dejan ni siquiera participar. Vamos a ver cómo se va a funcionar esto. Por eso hay muchos integrantes, varios integrantes de esa mesa, que no están del todo de acuerdo. Y me parece bien, porque las opiniones tienen que ser diversas, porque la verdad que tenemos que ganar, y para ganar hay que unirse. Y en este caso, si no nos unimos, estamos en inferioridad de condiciones contra el tremendo aparato, el enorme aparato del gobierno, que además es un aparato económico intensivo.
Justamente hacia allí iba dirigida mi pregunta, doctor, y en el caso de hablar de una de las teorías que usted planteaba, de que pudieran ir dentro del mismo lema, pero por dos listas distintas, consultarle qué caudal o qué nivel de popularidad percibe usted en Vidal allí en zona norte, porque eventualmente cambia, Santa Cruz no tiene un candidato fuerte allí. No sé si lo tiene frente de todo, pero bueno, tiene al intendente de Caleta Olivia, que uno infiere que algunos votos tendrá, y Vidal sabemos que allí en la zona norte tiene llegada y tiene aceptación. Vidal tiene absoluta aceptación en esta zona. Es decir, va a ser muy difícil doblegar la fuerza del diputado Vidal acá, en Santa Cruz Norte. Nosotros debemos aprovechar ese caudal y esa expectativa del electorado de la zona norte para poder dar vuelta. Obviamente que no todos están de acuerdo, y a mí me parece bien, porque la pluralidad de conceptos es lo que hace una democracia, pero yo creo, sin lugar a duda, como usted dice, que acá Vidal está muy fuerte. Entonces, acá Vidal muy fuerte, cambia, Juntos por el Cambio fuerte en Gallego, y el resto de la provincia está dividido, me parece que sería lo ideal para poder ganar la elección. De la otra manera, me parece que no va a ser fácil hacerlo. Nosotros, en una contienda electoral, donde vaya la diputada Reyes como gobernadora, y por otro lado Vidal, nosotros vamos a trabajar para nuestra gobernadora, para nuestro partido, y vamos a tratar, si ella tiene que ganar, va a ganar luchando y compitiendo en la ley de lema, y todos vamos a estar atrás de ella. Pero es inadmisible o inaudito de que no quieran aprovechar una ley. Entonces, cuando uno hace el análisis, dice, bueno, son funcionales de kirchnerismo. Claro, O hay quienes que sostienen que lo que pasa es que Costa tiene miedo de ir el mismo lema y perder con Vidal, entonces que después le acusen de haber sumado, que finalmente Reyes o él le terminen sumando votos a Vidal. Bueno, pero este es un riesgo, obviamente que en política se gana y se pierde. Podemos perder, tenemos una posibilidad, pero la posibilidad se achica en el ámbito de la Unión, o sea, dos fuerzas mayoritarias en Santa Cruz es muy probable que puedan doblegar al Frente para la Victoria. Imagínese usted, ¿qué hace el Frente para la Victoria? Tiene 3 candidatos seguros y ahora estaba leyendo las últimas informaciones de prensa, que van a ser 5 o 6, de los cuales obviamente que yo analizo que entre el intendente Beloni y el intendente Cotillo tienen mucha fuerza para poder quedarse con la gobernación si es que ellos se juntan con Grasso, pero también corren el riesgo de transformarlo en gobernador a Grasso, porque hay que pagar semejante costo desde el punto de vista electoral y de padrón de Gallego, que son como 80.000 votantes. Entonces, por más que ellos se unan, Gallego es muy fuerte, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a contrarrestar esa fuerza electoral que de esa manera nos aseguraría el triunfo. Esa es mi opinión política. Yo, la verdad que esa es mi experiencia y creo que es lo que debería hacerse. Claro. No quiere decir que sea lo correcto, pero bueno, es una opinión más, ¿no? Y para dentro de la ciudad de Caleta Olivia, ¿cómo ve las candidaturas? Porque se habla, doctor, de el exdiputado Bucci, del armado de un partido vecinalista, con distintos referentes radicales. Bueno, en el partido, hay un partido vecinalista que creo que se llama Integración Ciudadana, que está el exdiputado Bucci, después Facundo Prades tiene también su partido vecinalista, y ahora está trabajando activamente el candidato a intendente por Encuentro Ciudadano, que también es un partido local, que es Mariano Nieto, que digamos, todo correspondería, por lo menos Mariano corresponde al sector, digamos, de lo que sería Juntos por el Cambio. Obviamente que Facundo Prades aparentemente haría una alianza con Vidal, y Bucci no lo sé, pero todo eso ayudaría de alguna manera también a cambiar el signo político de Caleta Olivia. Me parece que eso está bien, digamos, bien direccionado. Y después aparecerán más candidatos a intendente en la medida que se vaya evolucionando, porque para el intendente falta bastante, que es en octubre. Así que todo lo que va a pasar ahora va a ser un fiel reflejo de lo que va a pasar en octubre con los intendentes y concejales, ¿no?
Última que le hago a Acuña Kunz tiene que ver con la eventual convención que se desarrolle del partido. ¿Estará participando? ¿Le interesa? ¿Será una instancia Por donde supuesto. que justamente están exigiendo, ¿no? Por supuesto que nos interesa, a mí me gustaría que fuera en Caleta Olivia, porque hace mucho tiempo que no tenemos eventos importantes en el radicalismo en Caleta Olivia, sería ideal que se hiciera acá. A mí me habían dicho Gregores, pero Gregores en Sí, esta Gregores. época. 3 de Pero lo que junio, pasa es Gregores. que, ¿cómo llega Gregores si nieva? ¿Cómo entra o cómo sale? Me parece que es un gran riesgo hacerlo ahí, Sí. ¿no? Pero no por Gregores, sino por la fecha y por el invierno, pero bueno, en cualquier lado tendríamos que ir, no hay ningún problema. El tema es que podamos llegar, no es hacer cosas que nos quedemos aislados por las condiciones climáticas que presenta en esta época del año la provincia, pero donde sea vamos a ir, obviamente. Lo ideal sería que lo hiciéramos en la zona norte. Pero bueno, eso lo van a determinar las autoridades partidarias y decidirán dónde, y nosotros tendremos que concurrir y manifestar nuestras opiniones a favor y en contra, que es parte de la democracia de nuestro partido. Perfecto, doctora Acuña Kunz, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias y que tengan ustedes muy buenos días. Igualmente. Gracias. El doctor Juan Acuña Kunz dialogaba con nosotros, hombre de Caleta Olivia, referente médico. Hablamos muchas veces con él respecto del COVID y el periodo de pandemia. Y en este caso también, él como legislador, ex legislador radical y militante de este partido, charlaba con nosotros en sintonía, ¿no? Básicamente con lo que han expresado otros actores del radicalismo disidente, si se quiere, en la provincia de Santa Cruz. Rápidamente vamos a ir a una pausa. ¿Esperamos invitados? ¿Invitada? Me come la intriga, me consume la intriga. Quédate, que en un ratito lo dilucidamos. Ahí va. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal. Ambición vomita. Remontar el barrilete en esta tempestad. Solo habrá entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor que fui. Remontar el barrilete en esta tempestad. Solo hará
ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La Cámara Nacional Electoral controlará los gastos que hagan los partidos políticos en boletas. La Cámara ordenó a su cuerpo de auditores controlar los gastos en la impresión de las boletas de campaña que hagan los partidos políticos en las próximas elecciones, ante la existencia de anomalías en la rendición de gastos del aporte público. Así lo definieron a través de una acordada de 4 páginas, firmada por los camaristas Alberto Dalavía, Santiago Concuera y Daniel Bejas. Polémica en el Mundial Sub-20, la FIFA tapó la bandera y el escudo de Malvinas. La FIFA mandó tapar una bandera nacional y el escudo de las Malvinas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde se disputa actualmente el Mundial, lo que desató polémica en las redes sociales. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carbona, cuestionó en Twitter la medida que tomó el máximo ente del fútbol. Al final no era un bolazo, como dijo el gobernador Rodi Suárez, lo del estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial. Y no solo taparon nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina. Las Malvinas son argentinas, retuiteó. Noticias al instante. Estados Unidos, DeSantis lanzaría su candidatura a la presidencia a través de una red social. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará este miércoles su candidatura a la presidencia de Estados Unidos a través de una red social, algo inédito en la política a nivel mundial. El republicano brindará una entrevista a Elon Musk, dueño de Twitter, y por medio de esa plataforma haría formal el anuncio que lo convertiría en competidor directo de Donald Trump, el otro aspirante del partido para llegar a la Casa Blanca. 5 triunfos y 3 derrotas de los argentinos en la clasificación a Roland Garros. Facundo Díaz Acosta, Juan Pablo Ficovich, Gennaro Olivieri, Federico De Bonis y María Lourdes Carlé avanzaron este martes a la segunda ronda de la clasificación previa para ingresar al cuadro principal del Abierto de Tenis de Roland Garros en Francia, mientras que sus compatriotas Nicolás Kicker, Mariano Navone y Paula Ormechea quedaron eliminados. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de sol. Es como un gato de mes. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos.
Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Te llevamos el rock a donde vos estés. Con todos sus sonidos. Y los artistas más destacados. El diario Nuevo Día @hotmail.com. En Facebook, El Diario Nuevo Día. Edición Otoño 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Afinamos en los sonidos. Para arrancar una mañana a pura música. Acá en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz. Acá
para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por Banco Santa Cruz. ¿Sabés a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Publicita esta temporada en nuestra radio. La que te pasa los mejores en rock. Vas a hacer que tu negocio crezca. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Edición Otoño 2023. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966-21-3013. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Que se vea Apetito. La rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Trece minutos nos separan de las 11 de la mañana y la expectativa, la incertidumbre seguirá siendo tal. Gente del Consejo Provincial de Educación de Prensa, si piden una nota, avisen después que no va a venir el entrevistado o entrevistada en este caso. No podemos estar adivinando y esperar a alguien que no va a venir, porque encima tiene una actividad programada muy importante por la que no puede venir a las 10:30 de la mañana, a pesar de que esa actividad va a ser a las 3 de la tarde. Pero bueno, María Cecilia Velázquez, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, iba a venir a Radio Nuevo Día y nunca avisaron que al final no iba a venir. Así que la esperamos al pedo, básicamente. Digamos, si con esta responsabilidad afrontan las paritarias, uno entiende todo, ¿no? Olvidate. O la educación pública de Santa Cruz, digamos, había una entrevista acordada para a las 10:30. Hace como 2 o 3 días o de la semana Consultamos a las 10:40 pensando que llegaba tarde y nos dijeron que no va a venir porque al final tiene una actividad que tiene que ver con los resultados del operativo Aprender. A los 5 minutos nos avisan que esos resultados se presentan a las 3 de la tarde, con lo cual tan ocupada va a estar la señora como para no venir 15 minutos a charlar un poco. Porque en el medio, claro, Miércoles, Chachi, es miércoles. ni siquiera por nosotros, ¿no? Ni siquiera por nosotros, por la cantidad de papás y docentes que están esperando alguna solución
para este conflicto docente que por lo menos esta semana, por ejemplo, tuvo paro toda la semana, o sea, los 3 días que hay hábiles. Pero bueno, uno así conoce a la gente. No se preocupa porque la semana que viene va a venir. Si no presentan los resultados de, no sé, otra, de la evaluación PISA. Que no sé, estarán armando el relato para la tarde para contar que en Santa Cruz los alumnos en matemática, en Hay lengua, que ser más en historia, seguramente vienen 10 de 10 aprendiendo por eso. Porque si nosotros sí somos a veces, o Hay que dar- nuestro productor hay que dar el insiste con un entrevistado para tener la posibilidad que salga al aire, me parece que la cosa igual debe ser recíproca. Sí, además la pidieron ellos. La pidieron ellos, claro, sí, sí, Nosotros sí. ya nos resignamos a que nunca hablaríamos con Chachi Claro, Velázquez, sí. pero bueno. ¿Qué más? Iba a ser la primera vez que iba. Claro. En 8 años. En 8 Claro. años. Bueno, ahora se cayó y ya, después de esto no va a venir. Me parece que está más difícil que el acuerdo con Cel. No, bueno. Pero hay cosas que tienen que ver con la responsabilidad y la forma de ser, ¿no? Claro, Uno sí, tiene que no. ser siempre responsable, cumplir con la palabra, digamos, este tipo de cosas no se hacen. Digamos, ni siquiera por nosotros, sino por la gente que quería escuchar que ella iba a decir. ¿Qué iba a ¿no? decir? Exacto. Y en un lugar donde no es un medio oficialista que le No. pone el micrófono para que diga lo que quiera, ¿no? Claro. Pero bueno, otra vez será. Otra vez será. Otra cosa. Otra vez será, mariposa. dijera la canción, ¿no? Sí, exactamente. O no. Leonardo Fabio. Estaremos atentos a que suceda. Gracias, el saludo para Beto, el saludo para Javi, que están escuchando desde tempranito y obviamente colaborando con nosotros, así que le mandamos un abrazo grande a ellos que están del otro lado del dial. Sigue habiendo repercusiones por todo el interior provincial y lo adelantaban los chicos de la otra gestión respecto de este tema que venimos tocando y repasando. El sábado, si no me equivoco, 3 de junio, será sábado 3 de junio, será la convención radical, en definitiva, que al final vuelve a juntarse, en este caso, con este tema, acuerdo o no acuerdo con Ser Santa Cruz, como uno de los, o como el punto a tratar justamente en este sábado, no, el otro sábado, en Gobernador Gregores. Así que veremos qué sucede allí. Bueno, las calles están cortadas, ¿no? El centro de la ciudad de Kirchner, Sí, la la avenida Kirchner, Kirchner, sí, desde Chile hasta 9 de julio o Vélez Sarsfield, desde como ayer bien quieran. temprano. Hay que recordar a la gente, hay recorridos nuevos y momentáneos de los colectivos por este tema también. Sí, por el tema se está... Caminé tempranito por el Sí. centro, están con los últimos detalles. Con los últimos los detalles, eso te barquitos, iba a los decir. cestitos. Sí. Cesto con luces, ¿viste? Hermoso Ujú, ha sí. quedado. ¿No? En la calle con adoquines y después ha quedado muy prolijito. Se ve que cortaron también para dedicarse a esos últimos detalles, ¿no? Hay Sí. cestos de basura, banquitos hermosos de Sí. hierro y madera. Y después una estructura que no entiendo Sí, son qué como será, unos pilares que delimitan, seguramente para los que estacionen Automovilistas, allí, que no claro. se estacionen en el medio de la vereda, ¿no? como- sí, para algo están ahí. Sí, un pilarcito de cemento, decís Sí, vos. muchos, hay unos 4 o 5 por cuadra. Sí, son esos para esa... Están laburando hasta los domingos, incluso los muchachos. Yo el domingo y pasé y porque andaba... mañana se inaugura, así Claro. que pero les ha quedado lindo. Hay que reconocer ese buen trabajo que Sí. se ha hecho en el centro. Sí, el centro que fue la misma postal y en deterioro desde que tenía uso de razón, Sí. yo más o menos. Sí, además, Nunca cambió. pasar hoy es observarlo bien porque no hay autos, no hay nada. Por ejemplo, estas cuadras de acá entre San Martín y Fagnano. Y Fagnano, sí. Limpiaron además, así que está como el trabajo recién terminado, ¿viste? Cuando te hacen algo, está limpito, nuevo, todo, entonces ahí ves que está lindo. Bien por el municipio. Entonces, hoy a las 9 de la noche se presenta esto. Va a ser el acto oficial. 9 de la noche. 9 de la noche, claro, porque tienen que estar las luces. Bueno, igual podría ser a las 6, 7 de la tarde que ya se lucirían las Sí, luces. hoy va a además la- está la velada patriótica. Claro. En el Roxy. Exacto. Pero antes a las 9 va a estar justamente esta inauguración en... no sé si es en Kirchner y San Martín o en Me parece alguna que sí, me de parece las que sí. aledañas. Te quiero mentir, pero me parece que sí. De todas maneras, igual
uno viéndolo ha cambiado la ciudad y sin ser alcahuete, no necesito ser alcahuete de nadie. Se ha mejorado, bien decías vos, Juli, ¿no? Fer, ¿cuántas veces hemos visto los panoramas tristes? Lo que presentaba la gestión anterior, la ciudad, hecho pelota las calles, todas las calles, no había por dónde no, y eso que todavía faltan arreglar calles. Sí, Yo obvio. venía pensando, ¿no? Porque uno a veces elucubra cosas para su ciudad o para como vecino. Cuando venía para acá, me parece que lo próximo que tienen que hacer, quien sea intendente, ya sea Grasso o el que venga, ¿saben qué es en el centro, en el casco viejo de la ciudad? Es arreglar veredas. Arreglar Sí, veredas, que en no algunos solo- casos no existen. En algunos casos no existe. Porque eso haría que la ciudad esté un poco más limpia en su casco céntrico, que no se acumule tanto barro. Arreglando veredas, implementando un plan lindo de veredas, igual cambiaría Gaseoso su fisonomía. Todos dicen, no, Gasego es feo. Yo la defiendo en mi ciudad. Vos sabés que no es tan feo Gasego. Tiene muchos árboles. En comparación con ciudades que son el doble de grande de Gallego, están ubicadas en zonas geográficas mejor, que están más al norte de la Patagonia. A comparación de Trelew o a comparación de Comodoro mismo, Gallegos tiene muchos árboles. Muchos árboles. Y no te estoy hablando de la zona céntrica, en sus barrios. Por eso me parece que sería igual una práctica linda implementar que los nuevos espacios verdes, plazas y eso que se hagan en la ciudad, que no lo hagas todo de césped. Ponerle árboles. Eso le dejamos. Ponerle árboles lindos. No le pongas álamo ni sauce, que a los 5 años va a tener destruido o levantada la vereda. Ponerle otros árboles si hay otros árboles para poner. Lo dice Nica Mancilla, señoras y señores, Sí, escúchenlo. es que el tema del verde y los árboles es fundamental. Sí, cambia. Le da una belleza tremenda a cualquier Cambia lugar. totalmente. ¿Qué Pero tiene bueno, para en hablar? algunos lugares estaba recordando que acá en Autovía, en la Plaza de los Dinosaurios, ahí pusieron arbolitos. Sí. Lo rodearon todo Sí. de árboles. Y hay diferentes lugares donde lo han hecho, o sea que la intención está, hay Sí. que ver si le dan continuidad. Y que además es la forma más efectiva que tenemos acá de parar el viento. O de amainarlo, ¿no? Tal Que cual. es una región ventosa. No vamos a construir un paredón la zona oeste. Sí, arbolitos everywhere. Ok. Bueno, asumió, Peralta ya está en funciones, digamos, Sí. en CRT, Sí. cambiando rotundamente de tema, ¿no? Dicen que se reunió con gremios, con Sinti, que lo primero que había que hacer era recuperar la confianza. Sí, y poner a andar la empresa. Claro, como primer punto, reunirse, charlar, que es lo que una de sus cualidades, digamos, negociar, entra bien, una persona entradora, negociadora, entonces tratar de calmar un poco a los gremios, a los trabajadores, llevarle tranquilidad, que seguramente eso tiene que llegar con algún anuncio, porque nadie se va a calmar porque ya Claro. calmate, o sea, Sí. tiene que llegar con alguna información precisa que asegure que va a haber inversiones, que la sustentabilidad laboral está garantizada, lo que están pidiendo los trabajadores, ¿no? Que no tienen ellos, en algún punto dudaron hasta de cobrar el mes que viene. Entonces creo que en eso está este nuevo interventor, su segundo paso por ICRT, tratando de calmar las aguas. Y la idea es un poco charlar con algunos de los referentes de los sindicatos para ver qué les ha dicho Peralta cuando se sientan con él en esta intención del nuevo interventor de ICRT. De primero calmarlos, de generar confianza, buen diálogo y a partir de ahí, por otro lado, paralelamente generar que la empresa empiece a producir, ¿no? Porque Peralta dijo, si logremos que ICRT produzca, difícilmente la puedan tocar. Mientras eso no se logre, no hay nada garantizado. Y bueno, creo que ya ha charlado con diferentes gremios y tenemos comunicación telefónica con uno de los referentes de ellos, ¿no? Exactamente, está Luis Avendaño de Luz y Fuerza de la Cuenca Carbonífera en comunicación con nosotros para charlar, justamente para conocer un poco los pormenores de la reunión que tuvieron con Daniel Peralta. Avendaño, buen día, ¿cómo le va? Julián, Héctor y Fernando, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día ahí, muchachos, para todos ustedes, bueno, y también para su audiencia. Bueno, en principio preguntarle cuál fue su primera sensación ante el anuncio de Daniel Peralta, alguien que ya conocen por anterior gestión, ¿no? Allí en ICRT, y qué conclusiones o qué pudieron hablar en la reunión que tuvieron con él.
Sí, la verdad que en la reunión charlamos un poco de todo sobre el tema de la gestión anterior, en las condiciones que se encontraba nuestro sector, algo que él nos comentó que más o menos conocía porque decía que siempre le hacía un seguimiento a lo que sucedía en nuestro yacimiento. Y bueno, y por otro lado, con respecto a lo que se puede llegar a hacer o concretar en este corto tiempo que tenemos, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay elecciones a nivel nacional este año, que puede llegar a haber un cambio de gobierno y que dentro de ese cambio de gobierno a nivel nacional llegue un color político que justamente no se identifique con los trabajadores. De hecho, nosotros en la etapa del gobierno anterior lo sufrimos y lo padecimos acá en nuestro yacimiento. Y bueno, y una de las cuestiones principales entre todo lo que charlamos, estábamos en principio en lo que respecta a nosotros, de la cuestión gremial, de poder subsanar justamente todos los temas gremiales que nosotros tenemos dentro de, y que nos sucedió en la etapa anterior, de la intervención anterior. Así que en ese sentido nos quedamos tranquilos, salimos conformes, porque de hecho ya el interventor nos había solucionado 2 temitas que le habíamos, no estando acá en la localidad, ya nos había solucionado, así que en ese sentido estamos tranquilos. Ahora le hicimos presentaciones por escrito de otras cuestiones más. Y la idea de la intervención es justamente esa, para poder arrancar y concretar tal vez un proyecto a corto plazo, como decimos nosotros, lo hemos explicado en varias oportunidades. Primero hay que subsanar el tema gremial, a lo que está abocado en estos momentos el interventor, y que de hecho, como te digo, ya hemos tenido respuestas al respecto, algunas respuestas. Y por otro lado, acá nosotros tenemos que, lo que nos comentó también, que se va a hacer una auditoría, creo que contable y técnica de lo que sucedió en estos años en la usina de 240 y por supuesto que en el resto del yacimiento también. Y que a partir de ahí hay que tratar en forma urgente, o por lo menos lo antes posible, de arreglar la avería de la caldera del módulo 1 de la usina de 240, y por otro lado, en las condiciones que está el yacimiento, donde hay que garantizar cuestiones que no son las grandes inversiones, porque nosotros también somos conscientes de que, y más viendo el contexto nacional y económico que tiene el país, seguramente que grandes inversiones en este corto tiempo no van a llegar, pero sí se pueden garantizar lo mínimo indispensable como para que este yacimiento se pueda poner en marcha y poder nosotros, a partir del arreglo del módulo 1, de la caldera, justamente de la caldera del módulo 1, y poder comenzar a producir el carbón, que de acuerdo a lo que dicen los sindicatos hermanos, que son los que conocen mejor la mina que nosotros, sacar entre 20.000 y 25.000 toneladas por mes, y a partir de ahí generar la energía justamente en proporción a la cantidad de carbón que se pueda llegar a producir, y eso significa generar entre 35 y 40 megavatios continuos. Y una de las cuestiones que nosotros anhelamos es justamente eso. Ojalá pudiésemos desarrollar la potencia total del módulo, pero sabemos también nosotros de que si logramos poner en marcha el yacimiento, generando 40, 45 megas, aportándole al sistema, y con eso generando los recursos económicos para nuestro yacimiento, va a ser una herramienta importante para nosotros los trabajadores para poder defender nuestra empresa ante cualquier cambio de gobierno a nivel nacional, ¿no? Yo creo que por lo menos nos podrían llegar a mirar de otra forma, ya que vemos que
los partidos políticos de la oposición dicen públicamente lo que piensan de las empresas del Estado. Así que yo creo que como objetivo nos tenemos que trazar eso para poner la empresa en marcha, y bueno, y también por supuesto que el interventor contiene también al resto de los sectores y tiene respuesta para cada uno de los sindicatos en lo que respecta justamente al funcionamiento que tiene que tener cada uno de los sectores del resto del yacimiento. Pero digamos que como meta principal nosotros concordamos con él en ese sentido. Aparte era una cuestión que nosotros también la habíamos manifestado y que entendemos que es una cuestión que se puede llegar a lograr en este corto tiempo. Luis, a fin de cuentas, estas primeras charlas, contactos y reuniones con Peralta, ¿les van dando mayor tranquilidad o al menos avisoran alguna salida o solución para lo que están planteando? Sí, nosotros por supuesto que sí. Como te digo, lo que te acabo de explicar recién formó parte de la charla en la reunión que tuvimos nosotros creo que fue el día lunes. Hoy es miércoles, sí, el día lunes. Estuvimos charlando sobre eso y después por supuesto que también sabemos, porque nos comentó y sabíamos de que él había tenido reuniones en Buenos Aires, tanto con la vicepresidenta de la Nación, estuvo reunido con el ministro de Economía, con la Secretaría de Energía. Es decir, de que yo creo que para lo que se pretende, como te digo, en este corto tiempo de poder lograr, yo creo que el interventor ya está trabajando, ya había comenzado a trabajar en ese sentido, y es algo que tenemos que tratar entre todos de poder lograr, ¿no? Nosotros necesitamos imperiosamente llegar al 10 de diciembre con una empresa en marcha, con una empresa produciendo carbón, energía, aportando al sistema, generando recursos económicos para nuestro yacimiento. Y yo creo que eso lo podemos llegar a lograr, y el interventor, por supuesto, que es un hombre que conoce el yacimiento, porque ya estuvo a cargo del yacimiento, creo que fue a partir del año 2004, 2005 hasta el 2007. Por otro lado, también sabemos que es un hombre que fue gobernador interino, que asumió en instancias también bastante complejas la gobernación en ese entonces de la provincia. Después, bueno, fue gobernador electo. Es un hombre que también nosotros, de acuerdo a lo que pedíamos, que tenía que tener un sentido de pertenencia, porque la gente que estaba de la gestión anterior, ese sentido de pertenencia y compromiso con el yacimiento, no lo tenían. O sea que son características que yo creo que son importantes para una figura, para ocupar digamos un cargo como la figura de la intervención del yacimiento, de donde depende el futuro de una fuente de trabajo que es la más importante que existe acá en la cuenca, que tiene 2.200 trabajadores, y que aparte de esa empresa también depende el futuro acá de los pueblos de la cuenca, ¿no? Así que en ese sentido nosotros estamos tranquilos, y después de la reunión, por supuesto que salimos, como te digo, salimos conformes, y bueno, y habrá que una vez subsanada toda la problemática gremial, habrá que trabajar y acompañar en pos de poder lograr ese objetivo, ¿no? Es poner justamente el módulo en marcha y comenzar, como te dije recién, a generar energía y recursos económicos para nuestro yacimiento, y que cuando entremos al sistema lo hagamos en forma continua, cosa de pasar a ser una generadora confiable, no como lo que se ha mostrado en estos 3 años y medio de la gestión anterior, lamentablemente, ¿no? Porque también cuando llegó Aníbal Fernández a este yacimiento, nosotros teníamos muchas expectativas de que el módulo o esta empresa se iba a poner en marcha, pero lamentablemente eso no sucedió.
Luis, en alguna próxima reunión con Peralta y también quedó algún tema pendiente de analizar? Sí, nosotros en realidad tenemos varias cuestiones pendientes. Nosotros tenemos que hablamos en forma global de lo que significa el yacimiento, de como te explicaba recién, de cuáles tienen que ser los objetivos en este corto tiempo, de subsanar los temas gremiales. Y también tenemos que hablar, que lo charlamos poco porque tenía una infinidad de reuniones el interventor, y que bueno, que quedamos que lo íbamos a charlar más profundamente en otra reunión, en otro encuentro. También el de la usina de 21 megavatios. Nosotros necesitamos, ahí hubieron obras que quedaron paralizadas desde el año 2015 y que quedaron paralizadas con un 80-85% de avance de obra. Entonces nos parece a nosotros que es una lástima que después de haberse invertido tanta plata no se hayan concretado justamente esas obras, y que es muy importante no solamente para nosotros como trabajadores y los compañeros que trabajan en la central de 21 megavatios, sino que también para el propio yacimiento, ya que toda la energía que podamos llegar a generar desde la central de 21 megavatios, absorber lo que significa la demanda de energía del resto del yacimiento, toda esa energía que podamos absorber nosotros se puede inyectar al interconectado nacional y se puede vender. Por eso que esa central también puede ser un eje operativo importante para el futuro de nuestro yacimiento. Así que en ese sentido nosotros vamos a preparar un informe de las condiciones en las que se encuentra absolutamente todo el equipamiento dentro de esa central, y como te digo, de obras que lamentablemente se paralizaron y nunca más se activaron, y que tenían un 85% de avance. Y si una obra tiene un 85% de avance, faltando tan poco, me parece que dilapidar ese 85%, que es dinero, que es plata, no me parece que sea una cuestión, digamos, coherente. Así que en ese sentido también nosotros estamos preparando justamente eso, el informe sobre la central de 21 megavatios, para ver qué determinaciones se toman al respecto, y por supuesto si se cuenta con el dinero que proviene del Estado Nacional para que se puedan terminar justamente con esas obras, que serían importantes también para el yacimiento, ¿no? Avendaño, muchas gracias por la comunicación. Estaremos en contacto para seguir de cerca, obviamente, la continuidad de esta gestión. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos un espacio ahí en su medio. Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza en la cuenca carbonífera, dialogaba con nosotros a propósito de la reunión que tuvieron con el nuevo interventor Peralta. Once de la mañana, 13 minutos, podés comunicarte con nosotros al 1551-6051. 1551-6051. Tenemos todavía 2 notas por delante, así que no nos vamos a atrasar mucho más. Pausa y enseguida continuamos con Arriba el Día. Digamos que poseo sin probar aquello que ando buscando. No, esperar sin aliento traté de no sentirme cansado. No, fui hasta el kiosco de diarios y revistas. Amanecía en la doca de prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. No me avisó del diario La Voz para tener una cita.
Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz feliz. Mira, busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura eterno. Ahora, no importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco un amor en el diario La Voz del Interior. Canilita por oficio y obligación. Gracias, Rodrigo. Ya 5 días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón, me vestiré a salud entre los zapatos. Solo el teléfono instante de la cama. Yo vi que ahora nadie me contestaba. Y una vez fijo corte de servicio de bebé llamada. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor condicionado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, con poca ternura. Encerrarnos de amor y traseras a perder la cordura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Cuarteto para el mundo. Chiquero, canta. Rodrigo, bueno. Todos. Periódico de hoy dice que ando buscando un amor. Periódico de hoy dice que ando buscando un amor. Dice que ando buscando un amor, que ando buscando un amor, que ando buscando. Ando buscando un amor. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Mendoza, controlan el incendio registrado en una fábrica de San Rafael. Brigadistas y bomberos voluntarios lograron circunscribir las llamas tras el incendio registrado en la fábrica Plastiandino en San Rafael, que provocó daños en el 85% de sus instalaciones. Pérdidas millonarias en dólares y afortunadamente ninguna víctima fatal. Adrián Bergani, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Rafael, indicó que el siniestro pasó al proceso de enfriamiento, tarea que continuó durante la noche porque al tratarse de productos plásticos cuesta y no se sabe si se puede reactivar.
El DIPI será candidato a intendente de Milei en La Matanza. El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, eligió al cantante de cumbia El DIPI Martínez para que sea su precandidato a intendente en el municipio bonaerense de cara a las próximas elecciones. El músico aceptó finalmente la propuesta del libertario luego de varios encuentros en los que participó también Karina Milei, hermana del economista y su mano derecha en la campaña presidencial. Noticias al instante. Europa y Estados Unidos traen buenas noticias para las exportaciones de carne bovina. En abril, las exportaciones de carne vacuna marcaron un leve retroceso en volumen con respecto a marzo, de acuerdo al consorcio exportador de carnes ABC. Pero más allá de esta situación y los esfuerzos de la industria frigorífica argentina para mejorar el precio de los negocios con China, el cuarto mes del año dejó algunos temas que permiten visualizar el estado de las exportaciones más allá de los vaivenes en el gigante asiático. Uno de los puntos destacados de abril fue la moderada recuperación en los envíos de carne enfriada sin hueso con destino a Europa. En total, fueron 3.803 toneladas, cifra que representa un crecimiento mensual del 9,6%. Wolf, no hay nada entre Hamilton y Ferrari. El directivo de Mercedes explicó que con Hamilton hablamos normalmente, sin presiones de tiempo. Lo triste es que dos amigos, dos hermanos de sangre que llevan 10 años en buenos términos, de repente tengan que discutir de dinero. La salida de Hamilton de Mercedes a Ferrari para la temporada 2024 de la máxima y a cambio de un contrato millonario fue desmentida rotundamente este martes por los principales directivos de la escudería de origen alemán. Esos rumores surgen cada 2 años, cuando tenemos que renovarle el contrato. Todo lo que se dijo es falso, indicó Toto Wolff, director de la escudería Mercedes, a la prensa austríaca. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Es como un gato tenés. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con 1 año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil.
Nos vayamos en un mundo más. Te llevamos el rock a donde vos estés. Con todos sus sonidos. Eso me prometo. Y para reír ser más feliz de todo el cementerio. Y los artistas más destacados. El diario Nuevo Día @hotmail.com. En Facebook, El Diario Nuevo Día. Edición Otoño 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si la sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Afinamos los sonidos. Para arrancar una mañana a pura música. Acá en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz, acá para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por Banco Santa Cruz. ¿Sabés a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Publicita esta temporada en nuestra radio. La que te pasa los mejores en rock. Vas a hacer que tu negocio crezca. Teléfono 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición Otoño 2023.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Mi querido Brian Álvarez, estamos en Arriba al Día, en la continuidad de la mañana de la 100.9, en uno de los productos radiales. Le contaba ayer, vos creo que había salido, Fer, en la encuesta de consumos culturales del Ministerio de Cultura, que creo que se hace cada 5 o 6 años, la radio en los argentinos sigue eligiéndose como un medio de consumo entre el 70% de los argentinos. 7 de cada 10 argentinos eligen la radio para tenerla de compañía. Algunos escuchan quizá cuestiones informativas, otros más música, otros programas informativos un poco más distendidos, pero sigue siendo elegido. Y acá entre las locales vamos creciendo pasito a pasito, ya con esta octava temporada Arriba al Día, 9 años de la radio, casi 10.
Así que un trabajo constante que te acompaña en tus mañanas y que agradecemos que lo elijan. Ayer, por ejemplo, nos mandó mensajes muy elogiosos Leo Méndez, amigo de la casa, a quien le mandamos un abrazo que seguramente esté escuchando. Ahí hace un zapping radial, va a otras radios bastante polémicas, vuelve por aquí, después anda por otras radios, pero siempre anda. Sí, hay gente que hace zapping, hay gente que... El que anda en el auto sobre todo, claro, ¿no? Tiki, tiki. Sí, sí. Pero bueno, el crecimiento de nuestra radio este año ha sido tremendo. Es una lástima que no haya manera de medir audiencias por ahora en radio. Acá en Buenos Aires se puede, a nivel nacional hay manera. Sí, ¿no? el share. Pero está clarísimo que hemos crecido muchísimo. Y muchísima gente cada vez más escucha esta radio. Y además que tenemos el estudio más lindo de la ciudad, por lo menos, ¿eh? No se lo voy a discutir a nadie, ni le voy a permitir que nos lo discuta porque es el más lindo sin duda alguna. Saludos para los operadores de radio en su día. ¿Los operadores de radio taxi valen, por ejemplo? No sé, me parece que no. Es de radio, De radio como medio de comunicación. Ahí va. Nos vamos hacia Caleta Olivia de vuelta, pero en este caso vamos a hablar con Nicolás Gutiérrez, que me confirma que va a ser candidato a diputado nuevamente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Él es referente del Partido Obrero y del Polo Obrero en esa ciudad. Tuvo una buena elección, lo destacábamos hoy temprano en charla con Karina en el pase con la otra gestión, en la elección 2021. Y ahora, digamos, continúa, reafirma su intención de referenciar justamente al partido y a la izquierda en su ciudad y en la región, en la provincia. Así Está bueno vamos a charlar con que él. lo blanquee, digo, que vayan, porque ahora tanto, viste, que vas a ser candidato y no sé, Sí. hay que ver, que los acuerda. Ah, de macho, ya misterioso, está, ¿viste? que Está fuera un mucho pecado más ser decidido. candidato, digamos. Acá está la cuestión más clara y me parece que está bien eso. Exacto. A veces pienso que los políticos desnostan muchos de los candidatos desnostan a la gente que va a sufragar. Sí. Un manoseo. No sé, tal vez, estamos viendo, un acuerdo programático. Sí, lo ¿viste? Todas esas cosas. subestimás intelectualmente a la gente. en muchos Claro, casos, ¿no? sí. Nicolás Gutiérrez, referente del Partido Obrero y del Polo Obrero allí en Caleta Olivia. Buenos días, ¿cómo estás? Ya casi mediodía, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Lo decíamos hoy, lo charlábamos con Karina y yo ponía de relieve la diferenciación de tu persona, de tu referencia política respecto de muchos otros también que además son referentes de juventud, o se dicen ser referentes de juventud, ¿no? Que más bien poco caminan la calle, poco conocen las juventudes. Venís de un trabajo con justamente la juventud del propio partido y en una ciudad donde la juventud, ¿no? Como Caleta Olivia, pide a gritos ser escuchada y eso de alguna manera hoy te pone en un lugar de preponderancia dentro del partido a nivel provincial, que es lo que hace que también vayas a ser candidato, es decir, un candidato que conoce de primera mano las necesidades y las inquietudes de la gente. Bueno, Juli, primero muchas gracias. Segundo, Francia. No, segundo, muy bien. el hecho de que lo que mencionaba hace rato con el tema de la radio. Después voy a eso que estamos hablando, que por ahí es lo más interesante. Está muy piola porque con la gente que hablo, que escucha radio, particularmente la gente que milita en los distintos espacios políticos, pero particularmente de nuevo en el Partido Obrero, se escucha mucho la radio de Río Gallegos y Nuevo Día, y no solo los sábados cuando está Patagonia Obrera, sino que se escucha porque evidentemente la manera de hacer radio es tipo esto que se consume mucho hoy, que es la cuestión de los streaming, ¿no? Entonces, eso es innovador y está bueno porque por más que en algunos casos no lo estemos viendo a través de una plataforma de stream, pareciera que fuese así. Y bueno, los insto a que sigan por ese camino, que de verdad les está dando muy buenos resultados, seguramente en la capital, pero a nivel provincial también. Muchas gracias. Pues hablando un poco con respecto a esto de la política, David Fer me parece que era el que decía esto de que generalmente no se animan a decir o a manifestar abiertamente sus candidaturas, ¿no? Los distintos partidos tradicionales o patronales, como los trotskistas nos gusta decir, porque
acá hay una coyuntura social y económica en la que estamos viviendo el conjunto de la clase trabajadora, de la cual son responsables justamente esos políticos de los partidos tradicionales. Es por eso que yo considero de que tengan determinados requisitos a la hora de manifestar abiertamente voy a ser o no voy a ser candidato de mi partido, de mi frente, de mi coalición o de lo que fuese en las próximas elecciones. Porque saben que se juegan particularmente el nombre y el pellejo ante una posible derrota catastrófica, como puede llegar a ser en los dos aspectos de los partidos más grandes de la Argentina, ya sea la coalición de Cambia Santa Cruz a nivel provincial, Cambiemos, el PRO, se han cambiado tantas veces de nombre que ya no los reconozco, y el Frente de Todos por otro lado. Los dos han demostrado un fracaso a la hora de llevar adelante la vida de los trabajadores económicamente, siendo sometidos constantemente ante las demandas del Fondo Monetario Internacional, que yo creo que los políticos que se referencian en esos espacios tienen muchos peros y pruritos a la hora de decir si voy a ser candidato o no voy a ser candidato. Del lado opuesto estamos los que nos organizamos en la militancia de base y en la militancia constante, barrial, en este caso en el Frente de Izquierda, que entendemos que en esta coyuntura en la que nos encontramos, las elecciones no están muy bien vistas por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia y de todo el país. Claro. Cuando estamos en el 49% de pobreza, según datos del INDEC, 6 de cada 10 pibes están bajo la línea de la pobreza, por lo tanto, los que tenemos organizaciones que administran merenderos y comedores sabemos muy bien que dependen de esos lugares para ver si comen o no comen determinadas veces en la semana. Entendemos muy bien que la gente está harta y está cansada de que se vayan sucediendo elecciones y distintos programas políticos de ajuste, y siempre seamos nosotros los trabajadores la variable de ajuste, sean los jubilados, sea el salario de nuestros viejos, sea el salario de los trabajadores del Estado, de los docentes. Entonces acá ya realmente creo que estamos en la oportunidad histórica que se le presenta, en este caso al Frente de Izquierda y particularmente al Partido Obrero, es decir, bueno, acá debe haber una manifestación de bronca hacia la izquierda, porque si no, le relegamos toda la tarea y todo el trabajo a lo que viene haciendo la ultraderecha fascistizante de Milei, copando la bronca, por así decirlo, y particularmente de la juventud. Sí, de hecho es el fenómeno que se está dando y es la disputa que seguramente ustedes tengan como gran desafío, ¿no? Que también tiene que ver un poco con el reclamo cómodo, ¿no? Porque entiendo que el simpatizante de Milei putea y se queja desde una red social, desde la casa, y ustedes van un poco más allá, hay que armancarse, hay que salir, cagarse de frío, no es la misma militancia, digamos, ¿no? Pero ha ganado mucho caudal Milei respecto de ese, si se quiere, voto bronca, que en muchos casos uno inferiría que tranquilamente podrían ir hacia la izquierda, pero requiere de un compromiso distinto el pensarlo así, ¿no? Sí, totalmente. Y en base a esto, mira, yo te comento, el día sábado estuvimos algunos referentes y los que vamos a ser candidatos del Partido Obrero en la provincia, en las facultades sociales, en la UBA en Buenos Aires, en una conferencia nacional donde nos reunimos diferentes militantes y delegados del Partido Obrero de todo el país para discutir cuál es la orientación que vamos a llevar. Y la juventud del Partido Obrero y la juventud del Pueblo Obrero iba y manifestaba cuál es la estrategia que tenemos que llevar para que nuestros compañeros y compañeras que se organizan en el Pueblo Obrero, administrando esto de los merenderos, los comedores, las cuadrillas de trabajo que exige el Ministerio de Desarrollo Social y que militan todos los días peleando en contra del hambre y la pobreza, muchos todavía manifiestan en la Asamblea del Pueblo que están pensando votar a Milei. Entonces a nosotros eso nos llama poderosamente la atención en el aspecto de se organizan con la izquierda,
pero no puede ser que quieran votar a Milei, ¿no? Claro. Entonces, la percepción que tengo yo particularmente sobre este punto es, bueno, Milei con este discurso anticasta y este discurso de hay que acabar con todos estos vagos que no quieren trabajar, estos planeros, o el discurso fascistizante inclusive de Bullrich, porque al aparecer una figura como Milei, la mayoría de los políticos tradicionales que conocemos bien tienen toda la capacidad de mostrar su lado más fascista, es decir, yo cuando sea presidenta al piquete lo desalojo en 5 minutos, ya sabemos lo que es Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, o sea que más o menos prevemos lo que puede llegar a ser como presidenta en materia de represión. ¿Qué tenemos que hacer la izquierda? Bueno, principalmente demostrarle a la juventud de la Argentina que un emisario del Fondo Monetario Internacional como Massa no es la salida, tampoco Larreta, que es otro emisario, tampoco Bullrich, y mucho menos Milei, que Milei vendría a ser la variante bolsonarista de Brasil en Argentina, es decir, un tipo antiderechos, que va a aplicar la educación voucher, va a vulnerar los derechos y la conquista de todos los derechos de las diversidades y de la ola verde que ha venido peleando hace décadas, es decir, y va a ajustar el gasto social, el gasto del Estado, como él le gusta mencionar, y eso particularmente infiere en que la variable de ajuste será gravemente las jubilaciones y los ingresos de los trabajadores y trabajadoras que no tienen un trabajo fijo, dependen de un programa social del Estado, pero cumplen una contraprestación laboral, y a la vez vienen de changa. Es decir, nosotros tenemos que ir a destrabar constantemente cada uno de esos discursos a cada persona que escuchemos me diga, che, yo estoy pensando en votar a Milei. No, pará, esto es no es ni siquiera la panacea, es el peor remedio que se pueda llegar a encontrar a esta crisis feroz en la que estamos viviendo los argentinos. Y no podemos permitir, termino con esto, no podemos permitir que a la izquierda se la englobe también en este discurso de la casta. Entonces nosotros vamos con un programa y un planteo de estas elecciones en la que vamos a diferenciarnos concretamente de cualquier tipo de adaptación hacia el kirchnerismo que lamentablemente otros partidos que integran el Frente de Izquierda lo intentan hacer hace tiempo, ¿no? Nicolás, buen día, Héctor te saluda, te quería consultar, qué extraño esto, ¿no? De ese voto joven, ¿no? Esto que vos precisamente decías, que no es todo, por suerte no es de todo el voto joven que tiene la intención de Milei, pero esto da para pensar, ¿no? Y ahí donde la izquierda quizás es la que tiene mayor injerencia o puede llegar a ser algo más que los partidos tradicionales, es en refrescar la memoria de lo que son cada uno de las políticas aplicadas en los últimos años en Argentina, ¿no? Cómo evitar esa, por un lado, la política de ajuste y por otro lado la política entreguista, ¿no? Sí, ese es uno de los objetivos centrales, Héctor, porque vos fíjate que si estamos en este porcentaje que mencionaba hace rato sobre la cantidad de pobreza en Argentina, y donde regularmente, y esto en los aspectos provinciales lo podemos ver claramente, hay una gobernadora que constantemente, cada vez que tiene la posibilidad, dice que está orgullosa de manejar una provincia con superávit, pero donde vivimos trabajadores bajo la línea de pobreza, por tanto trabajadores pobres, y el sector docente justamente está demostrando en estos meses que no está dispuesto a continuar siendo la variable de ajuste de cualquier tipo de gobierno kirchnerista. Nos encontramos con esta oportunidad de demostrar si vamos a seguir una adaptación al régimen que va a ajustar y va a utilizar de variable de ajuste a los trabajadores y trabajadoras, o vamos a priorizar los reclamos de las y los trabajadores a la hora de eventualmente ser un gobierno. ¿Por qué lo digo? Particularmente porque la izquierda, y principalmente el Partido Obrero, se ha referenciado por mantener una independencia política
toda la vida, en estos 4 décadas de construcción que tiene la provincia de Santa Cruz y 6 décadas a nivel nacional, se ha referenciado por ser un partido con un programa independiente de los partidos tradicionales. Es decir, que bajo ningún punto de vista va a vender su ideología, o su programa, o su militancia por ocupar determinados cargos políticos, o uno que otro concejal, legislador, diputado, senador, etcétera, etcétera. Nosotros ponemos como ejemplo lo siguiente. Generalmente la gente dice, che, está muy bueno lo que dice el Partido Obrero, la izquierda, pero ¿por qué nunca llegan? Es decir, ¿por qué nunca ganan? Es como que siempre se quedan ahí con el discurso y demás. Bueno, justamente porque el partido tiene el Partido Obrero tiene este programa político que nunca va a vender, por decirlo de alguna manera, su independencia política, que es la independencia de la clase trabajadora, por ocupar algún cargo, como sí sucede con algún que otro partido menor, por ejemplo en la provincia de Santa Cruz, un concejal en determinado pueblito. Esas cosas a nosotros no nos sirven, porque de lo contrario, ¿con qué cara iríamos después a manifestarnos con los docentes, con los trabajadores de ICRT? Nosotros hablamos con Raúl Timerman, que es analista político, citamos siempre diferentes voces, ¿no? Más cercanas, más lejanas a uno o a otro. Lo que concluía él es que gane quien gane el año que viene y el tiempo que viene será de un fuerte ajuste. Y esto yo pienso básicamente políticas públicas, ¿no? Porque, y lo que conlleva, ¿no? El ajuste conlleva seguramente mucha gente en la calle, como ya está sucediendo, sobre todo se manifiesta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, en Santa Cruz, una educación pública que no está al hoy por hoy, y todo lo que recae justamente, sobre todo en las juventudes de las barriadas. Y pienso justamente en tu trabajo. En el tiempo reciente, de hecho, el gobierno provincial en vez de invertir en mejorar la educación, mandó más policía, le generaron una guardia vecinal o una patrulla vecinal también. Y nosotros desde acá siempre alertamos respecto de la situación de la seguridad, que es una preocupación de los vecinos allí en Caleta Olivia. Es tal, digo, vos percibís esa preocupación, si se quiere, miedo de alguna manera de los vecinos en esa materia, y digo, pensando en que se vienen tiempos de ajuste, probablemente eso todavía se incremente incluso. Sí, lógico, porque el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional no va a pasar sin represión, y eso ya lo demostró Macri cuando adquiere la deuda. Cualquiera que se quiera manifestar o movilizar por sus derechos va a ser ferozmente reprimido, eso es una realidad. Y más en un marco de derrumbe del peronismo como el que estamos viviendo, con hiperinflación, ajuste, devaluación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos para contener a las masas? ¿Le damos lo que están pidiendo? ¿Le damos mejores salarios, mejor educación? ¿Le damos trabajo genuino a los desocupados? No, al contrario. Bala y palo es la respuesta. Por eso hablaba hace rato sobre el giro hacia la derecha, sí, de todos los discursos. Que es general, sí, porque de hecho Tolosa Paz, perdón que te interrumpa, Tolosa Paz, que es la ministra de Desarrollo, también, digamos, está virando fuertemente hacia ese lado. Sí, tal cual. Vos fíjate, los discursos de Tolosa Paz son atacar a los dirigentes de la unidad. Claro, lo trata de delincuentes, sí. De delincuentes, y es un discurso que vos te esperás de Bullrich, de Morales en Jujuy, un tipo que quiere cambiar la Constitución ahora para prohibir las manifestaciones populares, y un tipo que considera que es presidenciable. Bueno, en este entorno de hiperinflación y de ajuste hay que controlar a las masas, y ese es el objetivo central que tiene el Fondo Monetario en la región latinoamericana. Que no vuelva a pasar lo del 2018 en Chile, lo de quebrar un golpe de Estado en Bolivia, lo de las manifestaciones masivas a Bolsonaro, y mucho menos lo que está sucediendo en Francia contra la reforma jubilatoria. ¿Cómo lo hacemos? Reforzando el aparato represivo. En Caleta es verdad que la falta de oportunidades hacia las juventudes le brinda una sola salida, que es la delincuencia o ser víctima del narcomenudeo. Sí. No vamos a ignorar que la cuestión
del agravamiento de estos negocios ilícitos no es una cuestión de La Matanza o particularmente de Rosario. Sí. La provincia de Santa Cruz, la cuestión del narcotráfico es una cuestión tapada, pero muy grave, porque nosotros tenemos pibes y pibas que recurren a las asambleas, a las actividades de la Juventud del Pueblo Obrero y que tienen graves problemas con respecto a la adicción y que quieren salir de eso, pero el Estado no les da ningún tipo de oportunidad. Fíjate que nosotros movilizamos a principios de este año, en febrero, por mayor contención psicológica, un mayor presupuesto a la salud pública y particularmente la salud mental, y nos enteramos que en Caleta solamente en el hospital zonal, el hospital público, hay 2 psicólogos y un solo psiquiatra con turnos completamente limitados, obviamente no lo vamos a recontraexplotar, pero es decir que no se está invirtiendo en una cuestión trágica donde los suicidios aumentan drásticamente semana tras semana, y la salida que tienen la y los pibes para encontrar el mango es eso, la delincuencia o ser víctima del narcomenudeo y los distintos grupos tranza que hay en los distintos barrios. La respuesta que tiene el gobierno, y particularmente el intendente Cotillo, uno que se postula para gobernador en la provincia, reforzar el aparato represivo. El otro día escribe una nota para nuestro artículo, para nuestro diario digital que es Prensa Obrera, sobre este reforzamiento represivo en Caleta Olivia. Vimos marchar a 30 policías en uno de los barrios más complicados de Caleta, que es el barrio 2 de Abril, en fila, atemorizando a los vecinos y a las vecinas de ese barrio, sí, lógicamente, pero lo contradictorio es que no se termina el crimen si reforzamos el aparato represivo, porque esa misma semana vino el ministro de Seguridad, inaugura garita, se reciben más policías, más vehículos para la supuesta seguridad. De una garita del barrio le robaron 2 handys a la policía. Es decir, es contradictorio, es irónico, pero a la vez es la demostración clara de que el narcotráfico y la criminalización tienen una connivencia con el aparato represivo. De lo contrario no podrían seguir existiendo si lo reforzamos. Las víctimas siempre terminan siendo las y los pibes de los barrios marginales de la ciudad de Caleta, que por vivir o por vestirse de determinada manera o vivir en determinado barrio ya son punto de inflexión para un posible sospechoso. Y no nos olvidemos que Milei en su propuesta también dijo que uno de sus proyectos va a ser bajar la tasa de imputabilidad, o sea, las y los pibes sospechosos de determinado delito van en cana. Nicolás, ¿cómo continuará tu carrera? Vendrás seguramente, recorrerás la provincia en algún momento, vendrás para Gallegos. Hace un rato hubo una conferencia en la que confirman que la fórmula que encabezará justamente la propuesta a nivel nacional es Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Sí, justamente pudimos realizar un acuerdo con el partido del MST, para estructurar esta alianza dentro del Frente de Izquierda. Lamentablemente, el partido que conducen Miriam Bregman y Nicolás del Caño... El PTS, ¿no? El PTS, sí. Tienen otra orientación política, que es negar la posibilidad de ir a un congreso de toda la fuerza del Frente de Izquierda, son 4, sí, para discutir las candidaturas más importantes, es decir, las candidaturas nacionales. Ellos están impuestos a la... candidatura a presidente y vicepresidente a Miriam Bregman y a primero Vilca y ahora a Del Caño. Nosotros creemos que eso lo tenemos que discutir con todas las fuerzas. Ahora, si negamos que el movimiento piquetero sea parte de la fuerza que tengan que intervenir en ese congreso, es muy difícil discutir. Nosotros vamos con el pueblo obrero, que como te decía hace rato, está a la vanguardia de la lucha constantemente y quiere saber por quiénes debemos votar las masas desocupadas y empobrecidas de la Argentina. No le neguemos justamente esa posibilidad. Bueno, el MST acepta esta propuesta de ir a un plenario abierto para el mediados del mes de junio, y acordamos esta lista unificada de Gabriel Solano, presidente, y Vilma Ripoll, vicepresidente, y es algo que vamos a ir estructurando a nivel provincial con esta fuerza, pero todavía tenemos la expectativa de seguir invitando a las otras fuerzas del Frente de Izquierda a que participen de esta discusión para
evitar algo que pueda llegar a dividir el frente izquierda, que es, bueno, ir a unas PASO que sería lamentable, pero bueno. Si es así y no tenemos otra escapatoria, lo vamos a hacer. Vamos a ir a unas PASO a defender la lista Solana-Ripoll. Sería una lástima igual, ¿no? Que no pudiera... Sí, es la discusión de siempre, ¿no? De cada elección, pero sería una lástima que no pudiera darse una unidad que en tal caso potencie, ¿no? Los votos que tengan de un lado y del otro, porque entiendo que también Miriam Bregman y Nicolás del Caño en la legislatura, en el Congreso Nacional, han defendido de alguna manera, ustedes seguramente en la interna tendrán sus señalamientos, etcétera, pero ante el panorama que hay, uno entiende que es necesario que vayan juntos, sobre todo teniendo en cuenta que todos los otros candidatos presidenciales son casi todos tendientes a la centro derecha. Sí, dentro de la Cámara de Diputados, dentro de los consejos, inclusive la última gran elección que hicimos en Jujuy, que pudimos hacer un acuerdo donde ganamos constituyentes para boicotear esta constitución que quiere llevar adelante Morales, o el ejemplo de Misiones, donde metimos 2 concejales en 2 pueblos, demuestran que podemos llegar a marcar una diferencia electoral en esta coyuntura, en este escenario de ajuste y de evaluación y pobreza excesiva en el que nos encontramos en Argentina. Tenemos que ser conscientes, solamente, de que todos los trabajadores que se organizan en distintos sectores, nosotros, el organizativo del pueblo obrero, en contra de los métodos punteriles de las otras organizaciones que tanto tiempo ha sometido a la clase trabajadora bajo la línea de la pobreza, y es lo que el pueblo obrero viene a romper. Entonces entendemos que, bueno, esto es muy importante, hay que darle la palabra a los compañeros y compañeras del movimiento piquetero, pero además hay que romper con esta postura de que si queremos ganar votos del sector desilusionado del kirchnerismo, tenemos que hacerlo desconociendo algunas cuestiones del kirchnerismo que son sumamente graves, y terminar como ese furgón de cola. El Partido Obrero no quiere bajo ningún punto de vista que la juventud argentina identifique al Frente Izquierda como la casta de la izquierda del sistema capitalista. No, somos la casta de nada, somos la oposición concreta a los partidos de la burguesía que sostienen este sistema capitalista en decadencia. Somos los que defendemos un gobierno de los trabajadores. Entonces, justamente con esta postura tenemos que ir a estas elecciones y, de nuevo, llamamos a la reflexión de los partidos que integran el Frente de Izquierda, que no se suman a esta alianza, para evitar ir a unas PASO y para concretar aún más esta unidad del Frente de Izquierda que ya lleva 11 años, ¿no? Nicolás, te agradecemos este contacto y seguramente en un futuro estaremos charlando nuevamente. Al contrario, gracias chicos a ustedes por el llamado. Un abrazo. Nicolás Gutiérrez, referente del partido y del Pueblo Obrero en Caleta Olivia, va a ser candidato a diputado nacional, lo confirmó justamente en la previa de esta charla, y dialogábamos un poco respecto del análisis, ¿no? Del panorama que viene pintándose. Siempre quedan preguntas por realizar, pero me pareció más que suficiente, casi media hora de charla con este referente del Partido Obrero y de la juventud, sobre todo del mismo. 12 del mediodía, 5 minutos, ya qué rápido que ha pasado la mañana. Lo veo metido, ¿qué está aconteciendo? ¿Hay algo de relevancia para contar en este momento, Fernando? Sí, digamos, la noticia... Muy buenas las tortas fritas. Muy buenas tortas fritas, sí. La noticia policial del día habla de una detención a un falso empleado bancario. Sí, acá en Gallegos. En realidad, este hombre fue... En realidad son 2 que fueron detenidos en allanamientos en Neuquén, pero están acusados, entre otras, de haber estafado a un abuelo, le hicieron el cuento del tío y la víctima entregó, por indicación de su nieta, más de 1 millón de pesos para que se los cambien por billetes más nuevos, que es aparentemente la modalidad que ahora habrían utilizado a este falso empleado bancario. Dicen en el detalle que son
1.200.000 pesos. Más o menos, que motivaron una investigación, la actuación de la policía de Neuquén y estos allanamientos en los cuales se demoraron a 2 personas que venían siendo seguidas por esta causa de estafa, ¿no? A diferentes personas. El caso más resonante habría sido este abuelo que fue convencido por su nieta, además, porque les entraron con esto de que cambian los billetes, que lo que tenés son viejos, que somos del banco, necesitamos renovártelo. En tal caso, pasaron, además esto, ¿no? El presunto empleado bancario pasó en persona a la casa del abuelo y retiró el 1.200.000 para cambiarlos por billetes más nuevos. Pobre abuelo. Se los llevó y bueno, lo siguieron, los investigaron y los detuvieron en las últimas horas en Neuquén. Hay 2 versiones del abuelo. El abuelo desconfiado de todo y en este caso el abuelo confiado. El abuelo confiado, además con la nieta, que le dijo, no, me parece que tiene razón, abuelo, dale la plata. No, pero La nieta claro, la nieta no lo avispó ni un poquito. Claro, La nieta claro. no tenía idea. Además, en este allanamiento, además a los 2 demorados les secuestraron celulares, computadoras, más de 600.000 pesos y $300.000 en efectivo. Ah, bueno, de ahí pues se puede recuperar al menos lo del abuelo, ¿no? Marihuana, ropa y calzado que parece que es el mismo que recordó el abuelo o hombre, la nieta ajá. haber visto el día que se presentó en la casa. Claro, trajecito, Sí, probablemente, Claro. no van Bien a pasar luqueado de para- pantalón corto. Bien Corbatelli. luqueado para la ocasión. Claro. Así que bueno, lo bueno es que los detuvieron, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo si ustedes tienen, a ustedes digo, los oyentes, ¿no? Sí. Algún familiar, un abuelo, Una tía. recuérdenle que nunca entregar datos, nunca, mucho menos dinero, digamos. Si tiene que ver con los bancos, no vayan al banco y pregunten en el caso, no, este tipo de cosas, porque a veces a los abuelos los engañan Sí. con un poco más de facilidad, ¿no? Claro. Así que los agarraron, pero bueno, lo estafaron a este hombre mayor ya, con 1.200.000 pesos, simulando ser empleados bancarios. Una moneda es. Olvídate. No está para No. nada sencillo Ujú. resignar tal cantidad de dinero. Yo tengo otra A ver. que no tiene y tiene implicancia con la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque estamos hablando del transporte de cargas Sí. y está relacionado con la provincia de Tierra del Fuego. Todos sabemos que la vinculación del transporte de carga, los camiones que llevan de todo tipo de mercadería y carga hacia Sí. Tierra del Fuego, es a través del paso chileno de Punta Delgada con el servicio transbordador, ¿no? Sí. Punta Delgada o Primera Angostura, ¿no? Hay un problema que se ha suscitado y ayer hubo una reunión en la ciudad de Río Grande entre empresarios integrantes de transportistas fueguinos, la CEFAC, la Cámara de Comercio de Río Grande y la empresa transbordadora Austral Brum, que es la Tapsa, principal, sí, Trapsa. Tapsa, algo así, sí, que es la principal operadora de las barcazas comúnmente, o ferry. Si sos más cheto le decís ferry, ¿no? Sí. Si sos más campechano le decís barcaza. ¿Por qué? Porque la empresa Tapsa les comunicó que hay mucha preocupación para sus arcas, porque las empresas de transporte de carga están demoradas en el pago de las Ah, cuentas porque corrientes. ellos pasan, claro, Cuenta ya tienen corriente. cuenta, pasan directamente y después la Sí. empresa se encarga de. Sí, pero ese pago las empresas de transportes de carga Sí. no la efectúan con Claro. pesos chilenos, es en dólares. Ah, claro. Y la falta de dólares ha complicado el pago y si bien se sigue prestando el servicio, pero muchachos, Me dijeron, primera alerta. primera alerta, la demora del pago se obedece al proceso administrativo en nuestro país por la escasez de dólares para pagar cuentas corrientes. El 80% de las empresas de transporte que vienen a Tierra del Fuego tienen su cuenta corriente con la empresa Tapsa. De hace 20 días que no recibimos ningún pago, dijo el gerente de la empresa chilena, por ejemplo, también. Fíjense un dato que es económico, lo que la implicancia que tiene, ¿no? Porque dijo, la realidad es que hoy estamos hablando de un monto no tan significativo, pero sí muy relevante para lo que es la industria de Tierra del Fuego. Es decir, estamos hablando de alrededor de 700 a 750.000 dólares por mes, que son 9
millones de dólares al año. Si realmente perdemos eso, perjudicaría nuestra industria. ¿Qué te parece? $750.000 por mes. Y uno se pregunta ahora, tanta cháchara, yo ya, esto lo vengo escuchando, chicos, hace 20 años, el cruce por aguas Argentina. Seguí esperando. Seguí esperando, Néstor, Cristina. No terminamos el gato no dijo nada. la autovía Caleta. Claro. Vamos a hacer vamos a poner un barco para... Los ferries. Nada. ¿Qué le vamos a hacer? Complicada esta situación. Sobre todo para vos que tenés empresa de camiones, ¿no? Sí, exactamente. Brian, no salgan los equipos para la isla hoy, por favor. Última pausa, Última pausa de Arriba al Día en la mañana de hoy. Venimos con el cierre de este espacio. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor y simulando mojarle el oído le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Me acerqué, suspicaz, y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo, me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo. Tengo una idea, no me hables de ti y mucho menos de tu pasado. Con tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Ya llegó, sé que no dura para siempre. Oh, la alegría llegó, y sé que no dura para siempre. Me gustas tanto, que me gustas tanto.
2:15 en toda la República Argentina. Recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día a Chachi Velázquez. Bienvenido. Ah, no, perdón. No venía. No vino al final. Buenas tardes. No vino al final. ¿Qué tenía usted? Tenemos como novedad dentro de esta última ronda de noticias Sí. es que están confirmando que se acordó un aumento en tramos de un 120% de aumento para hoteleros y gastronómicos, que van a cobrar el sueldo de mayo con aumento. Dicen que estaba previsto para agosto, pero bueno, este tema de la inflación y demás adelantó lo previsto, ¿no? Y que además acordaron el pago de un bono no remunerativo de 12.500 pesos en 2 tramos. No es mucho tampoco. Eso. Pero el tema es que hay que entender que ahí sí el que hace frente a esos aumentos son los dueños de hoteles y Y demás. en temporada baja. No debe ser sencillo. Vienen de tener una temporada buena, me parece. Sí. Pero bueno, Pero pasa que ahora entran en temporada baja. claro. Claro, entonces UTGRA y FEGRA consensuaron un aumento del sueldo del 120% para el próximo, es en 4 tramos. 30% no remunerativo para julio, agosto y septiembre. Otro 30% para octubre, noviembre y diciembre. Y 30% para enero, febrero y marzo del año que viene. Y 30% más para abril del año que viene, con un compromiso de monitoreo mensual. Así que no que es de una el aumento, Sí, obviamente. sería hermoso, ¿no? Es en varios tramos desde acá y hasta el año que viene. Perfecto, bueno, hotelero y gastronómico acomodarán su situación. Y después es bastante curioso, cambiando de tema, Sí. lo que le pasó a un remisero de Caleta Olivia. ¿Qué le pasó? Que fue detenido en Arroyo Verde, Ajá, acusado de abuso sexual contra una pasajera. mira. Y liberado horas después porque aparentemente confirmaron que la denuncia era falsa. Mira. Sí, de hecho la crónica, creo que en Diario Jornada, contaba que una mujer esperó llegar al paso interprovincial que conecta Chubut con Río Negro y ahí denunció que había sido víctima de abuso sexual por parte de este hombre. En el paso se bajó a los gritos: este hombre me quiso violar, dijo. Entonces parece que tiene unos rasguñones o Sí. moretones la mujer. Entonces ¿No quería pagar pasaje? inmediatamente lo detuvieron a este remisero de Caleta Olivia, y después recuperó la libertad, porque la mujer parece que después de que denunció eso, no saben si se arrepintió o qué, pero ella residía en Puerto Madryn, se fugó, la están buscando por Buenos Aires, y además confirmaron que no quiso pagar el pasaje. Entonces aparentemente Mira. para no pagar salió con esa historia y después Claro. la picó. Y en el medio el garrón que se comió el remisero. No, ¿qué te parece? Olvídate. Si además con toda la situación como se presenta en el presente, digamos, una denuncia de este tenor no es una pavada, te jode puede la meter vida. preso fuerte, sí. Así que la mujer no pagó el pasaje, se bajó a los gritos, me quiso violar, ¿no? Y apenas pudo, agarró la valija y se las tomó. Qué tremendo. Respecto de novedades, también en esta última hora, en este repaso rápido, les cuento que mañana de 8 de la mañana a 12 del mediodía, desde las 8 y hasta las 12, en el CAPS número 1 en Pasteur, esquina Perito Moreno, allí en el barrio Gregores, frente a la Plaza del Gauchito, se estará desarrollando una jornada de colecta de sangre y registro de médula ósea en este CAPS número 1. Se pueden comunicar si quieren colaborar o asesorarse. 428-968. 428-968. O seguir en las redes sociales al Centro Regional de Hemoterapia Río Gallegos. CRH Río Gallegos. Lo encuentran para acercarse y donar sangre, que siempre decimos. Salva vidas. Invitamos, exactamente. Para que tengamos en cuenta. Sí. Sobre esta actividad, ¿no? Que va a ser el registro de médula ósea va a ser el día 25 de mayo, ¿no? Mañana, sí. Mañana, de 8 a 12, como bien vos dijiste, en el CAPS número 1. Yo lo conozco, me acuerdo, era chico, ese ¿Sí? centro de salud, Mirá. ya funcionaba. Para donar sangre, gente, los requisitos: ser mayor de 18 años, pesar mínimo 50 kilos, gozar de buena salud y presentar identificación personal, DNI.
Y bueno, pues recordar que no es necesario ayuno absoluto para donar sangre. No. Usted puede tomar algún té, mate, jugo, bebidas sin alcohol. También puede ingerir tostadas, fruta o mermelada. No debe, aclaran acá, que no se debe ingerir, sí, alimentos con grasas ni lácteos. Claro, no te puedes Era dar una pre- media luna Claro, exactamente. con café con No, leche. Ya exacto. está. Y bueno, le mandamos un saludo a la gente del CAPS 1 ahí a Verónica, una amiga que trabaja hace mucho tiempo, que es también corredora de mountain bike, pero que está con el operativo en territorio de esta actividad. Buenísimo. Importante. Y otra, un aviso parroquial si se Sí. quiere. La Fundación Un Día a la Vez para la Ujú. prevención del suicidio. Nosotros hemos tenido aquí en la radio en varias ocasiones a Oscar Verón, el licenciado Oscar Verón, Ujú. que es quien lidera, digamos, de alguna manera esta organización. Desarrollaron un encuentro el jueves 1 de junio, el jueves que viene, a las 20:30, para poder ser parte. Va a ser virtual este encuentro, para poder formar parte del equipo de la Fundación Un Día a la Vez para Prevención del Suicidio, que va a empezar a trabajar en Río Gallegos. Así que está la posibilidad de inscribirse y participar. Fundación Un Día a la Vez Calafate en Instagram, y ahí está la data. Si no, escriben al 2966 75 36 00 75 36 00 para interiorizarse y formar parte de esta charla, si es que tienen la predisposición y el compromiso de sumarse justamente a esta lucha, que es necesaria también, ¿no? De poder trabajar en este sentido. Debería el Estado propiciar las herramientas para la prevención del suicidio, pero bueno, no en todos los casos es efectivo, y mucha gente de la sociedad civil también trabaja, como el propio Verón allí en el Calafate. 12:23 del mediodía. Brian se va a ir a almorzar seguramente con su abuela. Terminado. Y nosotros nos reencontraremos mañana, el lunes recién, pero bueno, en un rato estará fuera de contexto. Viene Rock and Frío también. Viene a toda velocidad, y a las 10 de la noche también Cacho Buenaventura. No, Cacho Álvarez. Este es chistoso igual, pero no es cordobés. Junto al Lobito harán la noche imberbe en el cierre de este miércoles, en el comienzo. Hoy no sé si los vengo a ver a los muchachos. ¿Vas a venir? Capaz. Guarda con lo que venís vos, porque vos Hoy venís con Puncho la botella. Capun, y No, cosas por así. favor, ¿alguna vez me han visto con botellas por acá? No, Brian. pero porque es temprano. Con Brian. latas sí. Ah, sí. Latas de conserva, de arveja, Ah, está muy bien, está muy bien, de garbanzo. y de garbanzo. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña. Jornada, gracias a Karina Taberne también por el trabajo en la calle, y a todo el equipo de Nuevo Día, que jornada está acá firme, estoico, haciéndole frente a esta vorágine informativa que es el día a día en la República Argentina. Podríamos haber sido periodistas en Finlandia, en Noruega, y estaríamos muy tranquilos, pero bueno, nos tocó hacerlo acá, y lo hacemos con la mayor de las alegrías y también con el mayor de los compromisos. Héctor Mancilla, Fernando Tornú, descansen, aprovechen, muchachos. vimos. No lo quiero ver levantándose a las 5 de la mañana a subir noticias. Cálmense un A las poquito. 5 de la Bueno, a las mañana. 8 No, está bien. Mi amigo que está acá a la izquierda hace para la gente. Sí. Él capaz que se. A las Depende 5 de la mañana. cómo esté durmiendo León y Gaspar. Puede Se ha que si levantado a las ustedes 5 ven de la una nota mañana, que ¿no? se sube a las 3:30 de la mañana, es Fernando que no está Por pudiendo ejemplo, hoy dormir. me despertaron a las 5. Por poner un ejemplo. Bueno, pero tenés la cara bastante fresca. A veces no es que yo me quiero levantar a las 5, sino que me toca. Obligado. Obligadamente. Sí, y aparte, como antes de estar intentando dormir mal, decís, bueno, ya está, me No, levanto. porque, sí, hoy por ejemplo era un día de esos donde o me quedo despierto o intento dormir sabiendo que cada 10, 15 minutos me tengo que despertar. Entonces, no sé, no descansás. Sí. Directamente, me quedo despierto y listo. Y así con ese pesar, ¿te vas a entrenar a la 1? Sí, ahí no hace falta. Y a las 3, 4, tendrá que pegar una siesta o algo, ¿no? No, eso ¿No existe? Tampoco existe, no. Como arriba, como abajo. Y sí, Con sería dos ideal. chicos, uno de 10 meses y uno de 4 años, las siestas no. ¿No hay siesta? Qué bárbaro. Bueno,
Entonces seguiré tu ejemplo y Lo mejor que no me te fake. pasa respecto a descanso es cuando los dos se duermen tipo 10 de la noche, Sí. que pasa pocas veces. Pero bueno, más tardar a las Tienen que 11. tener, o sea, no tenés que dormir siesta y cansarlos Claro, jugando sí, a la sí, tarde, que cosa que... active, cosa que 9:30, 10, y ahí te queda un changüí de 2 horitas como para mirar algo, hacer algo En paz. antes de dormir un rato. Eso es lo mejor. Sí. De ahí para abajo es imposible. Vos sabés que yo lo voy a contar porque ya caducó. Ya prescribió. Nosotros con mi hermana, cuando mi hermana redes, menor dice. era chiquita, Sí. nosotros queríamos salir a jugar. Y bueno, no se quedaba dormida. Que encontramos, no sé por qué, un día vimos que si le dábamos una cucharadita de Novalgina, ¿Le daba sueño? le daba sueño. Y aprovechaba. No, y así sí La macana fue cuando se enteró mi vieja. ¿Qué pasa con la novalgina? Que no hay nada. Era el método que habíamos encontrado. Mirá Estaba hablando de vos, los 80, ¿viste? Estaba sedando gente de joven. Y lo sigue haciendo, Ahora ¿Eso no? Ahora te da una charla y te invita así algo para tomar y después vos ya estás cabeceando y... Un brujo negro. 12:27 del mediodía. Nos vamos, hasta la semana que viene. Que tengan un lindo fin de semana largo, que coman locro. Si hay un locro rico, me avisan que mi vieja quería comer. Así que tírenme la data por ahí, por privado. Bueno, dale. Nos reencontramos el lunes, Buen fin de. Chau, cuídense. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento repanquero, estoy blindado, perro. Soldados sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldados sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. El gesto tan crucial, mentira no se hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Tengo tanto amor que Con el Dante, ya. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero, como Tego. Código de varios sordomudos. Ya, hasta luego. Somos los dueños del caserío, amigo. Pero avisa cuando yo. Por mi tierra como nunca caballo. Shorty, no dudes de mí, por ti. Ella está tengo tanto amor que no tengo miedo. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Tanto amor que no tengo miedo. Tengo tanto amor. Tanto amor que no tengo miedo. Tengo tanto amor que no tengo miedo. El límite caliente cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Esa por la patrulla cazando un perro. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella está tan crucial. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Gracias, mami. Si pudiera escapar
a más velocidad. Si pudiera zafar de esta ciudad voraz, nadie me va a atrapar, nadie me va a encontrar, no, no, nadie me va a atrapar, nadie me va a encontrar, no, no. Ya no tengo respiro, todo gira veloz, todo será distinto cuando pare el reloj. Nadie me va a atrapar, nadie me va a encontrar, no, no, nadie me va a atrapar, nadie me va a encontrar. Colgado de una rama, voy a quedarme una semana. Puedo rezar en la mañana, mirar el cielo y fumar. Vengan y búsquense una rama, pueden quedarse una semana. Despertarán en la mañana y el hombre justo cantará. Yo soy de dar consejos, yo te invito no más. Sé que no soy discreto en mi forma de hablar. Nadie me va a atrapar, nadie me va a encontrar, nadie me va a atrapar, nadie me va a encontrar. Hey. Oh. Colgado de una rama, voy a quedarme una semana. Puedo rezar en la mañana, mirar el cielo y fumar. Vengan y búsquense una rama, pueden quedarse una semana. Despertarán en la mañana y el hombre justo cantará. Por la ruta más larga voy, por la ruta más larga voy, por la ruta más larga voy.